Advertencia. Advertencia. El siguiente programa está dirigido a mayores de edad, de lo contrario, debe ser escuchado junto a un adulto responsable. El contenido puede ser bastante perturbador para ciertas personas. Se recomienda discreción. La caja de Pandora de los 40. El mundo está lleno de misterios, terror, personajes sangrientos, momentos sobrenaturales, enigmas y todo el conocimiento paranormal. Los antiguos dioses nos han dado la capacidad de guardar estos elementos en un recipiente mágico, pero tu curiosidad hará que cada tanto tengamos que abrirlo. ¿Te atreves a destapar este oscuro elemento junto a nosotros? Recemos. Se abre entonces la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre, un placer estar con ustedes en un capítulo más y es el cierre de este mes. Quedó una colita el 30 de noviembre para que todos nosotros podamos disfrutar de este mes, para que todos podamos disfrutar un programa paranormal más. Sus monjes, con sus atavíos, uno negro, uno amarillo, están dentro de un barco y van navegando en el barco. Y son unas olas gigantescas y la gente, si pudiera mirar dentro de ese barco, miraría un poco de almas en pena. Sonidos de gritos, de grilletes, sonidos de animales extraños y esas olas gigantescas y el barco como si nada. Como si fuera para quién sabe dónde, pero los monjes ahí conteniendo la caja, protegiéndola de las olas, de animales gigantes, de calamares gigantes que quieren atacar el barco. Y usted dice, wow, ¿eso qué tiene que ver o eso qué es? Esas son historias de este estilo. Las historias paranormales, sobrenaturales, bizarras, raras que ocurren en programas como este, que son homenajes al mundo del oculto y lo paranormal. Vamos a tener 2 horas espectaculares, pero este programa no lo hace su servidor el Chancho solo. También viene en compañía del señor Toby, quien nos va a contar cómo puedes agregarte al programa, cómo puedes escribir, cómo puedes participar y obviamente cuáles son las expectativas del día de hoy. Adelante, don Toby. Chancho, buenas noches para usted y para todos los oyentes de los 40. Una vez más, como dice usted, acompañándolos en este podcast que ya pasamos los 2 años larguitos y agradeciéndole a toda la gente que se conecta todos los domingos de 8 a 10 y también para los que nos acompañan los festivos, cuando la gente se va de viaje, se va de puente, se va de rodada, se va de día de sol. Nosotros siempre lo corremos una gotica para que la gente cuando llega a casita a organizar todo para iniciar una nueva semana, pues nosotros ahí siempre los estamos acompañando con buenas historias, invitados y por supuesto también nuestros especiales de la caja de Pandora a los 40. Usted se quiere sumar, quiere enviarnos su historia, sus videos paranormales, lo puede hacer a través de @elchancho414 y a través de @DJTobyFM. Así de fácil. Bueno, señor Toby, usted se acuerda que usted creo que el programa pasado, si no estoy mal, dice, Chancho, wow, quiero compartir esto de lo del monje. Hay como para resumirlo en un minuto, es un monje o un cura o algo así, el cual maldice o algo le pasa y por culpa de él es, según usted, o según la historia, que Armero explota. ¿Cómo es ese cuento? Bueno, Chancho, pues según la historia relata que pues hace mucho tiempo cuando las personas eran de derecha, izquierda y estaba todo el tema de la guerrilla involucrado, unas personas, digamos que acusaron al sacerdote de ser de un partido político en especial y fueron y lo atacaron en la iglesia. Entonces lo que hicieron fue que lo encendieron a palo, machete, todo esto, lo sacan a la plaza pública, lo matan y lo
dejan ahí. Y se supone que las putas del pueblo son las que van y le dan santa sepultura. Pero él, cuando estaba ahí, digamos que moribundo, él llega y lanza una maldición, a lo que 40 años después fue lo que ocurrió en Armero. Entonces, digamos que la historia o el mito o la leyenda básicamente es eso, que cuando al hombre lo iban a matar, él lanza como esta especie de maldición y pasa lo que le estaba comentando. Listo, entonces las prostitutas intentaron salvar al señor, el señor lanza pues ante las blasfemias, lanza como esta maldición y entonces por eso es que supuestamente Armero cae. De eso le pregunté al señor Mario Villalobos. Él acaba de escribir un libro que precisamente es 40 años de historia, precisamente, pues de Armero. Precisamente él estaba escuchando el programa, dice, yo quiero ampliar para ahondar unos minuticos acerca de precisa esa historia de Toby, pero es que estuvo allá metido en casi 2 meses, o si no es que más, de trabajo de campo, sacando un poco de cosas que van muchísimo más allá de lo paranormal, porque nos vamos a encontrar con si el gobierno tiene que ver o no con que se haya muerto toda esa gente, con que cuál ha sido el futuro de las personas que se salvaron. El hombre dice, posiblemente sufrieron más que los mismos muertos. Usted no se imagina lo que esa gente ha atravesado, y unos casos curiosos de gente incluso llegando a Europa, niños llegando a Europa de Armero, todo lo paranormal, todo lo oscuro, los fantasmas, las luces, ovnis, mejor dicho, ¿qué historia no nos trae Mario Villalobos para el día de hoy? Hablando de un libro que él escribe que se llama Los 40 años de Armero, o 40 años, 40 historias de Armero con Mario Villalobos. Así que el programa va a estar sensacional y como siempre vamos a tener las mismas secciones, nuestros panelistas, así que anímese, escriba. Numeral La Caja de Pandora Los 40, @ el Chancho 414, @ DJTobyFM, @ Los 40 Colombia. Y les digo cuál, según sus creencias religiosas, científicas y morales, determina si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas, lo que nosotros queremos es encontrar la verdad. Que respire fuerte, porque comienza La Caja de Pandora de los 40. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la caja de Pandora de los 40. La caja de Pandora de los 40. Penúltimo capítulo de lo que sucedió en el Congreso de Brujería en Confama, esta vez con el conflicto per se, que no se respeta esto, que lo otro. Bueno, esta entrevista que venimos haciendo con Sara, con Diana, gracias a DJ Toby, y es penúltimo capítulo. El próximo capítulo tendremos el cierre. Qué chévere todo este mes con este especial, y aprendemos todos y también aprendemos un poco de tolerancia. Congreso de Brujería en Medellín, gracias a @DJTobyFM, aquí en la Caja de Pandora de los 40. Así es, Chancho, nosotros continuamos hablando de lo oculto y de lo paranormal, y pues obviamente tenemos mucho más que ampliar acerca de ese seminario de brujería que se hizo en la ciudad de Medellín, y seguimos con Sara Acevedo y Diana Cardona, que nos acompañan en esta noche, y también hay que hablar de otros hechos impactantes que han ocurrido en la ciudad, que tal vez no le prestan muchísima importancia, y también ellas tienen algo que opinar. Bueno, quiero agregar algo que precisamente hace un mes más o menos, en el seminario de Buenos Aires, llegaron 20 motos de policías para atrapar a un pederasta que estaba violando niños, ¿cierto? Entonces, eso se subió, los videos se subieron a redes sociales, y en este momento esos videos no existen en redes sociales. Entonces, de mi parte, yo dije, hay que tomar acción de algo, porque es que estas personas están atacando el evento de brujería cuando realmente, si quieren salvar el mundo, ¿cierto?, ¿por qué no hacen otro tipo de acciones y ver lo que está pasando en la ciudad, en el mundo, y que siguen ocultando tantas fechorías, tantos crímenes? Precisamente esa semana salieron las declaraciones de una senadora que se reunió con nuestro presidente, hablando de ciertos hechos que pasan en la ciudad de Medellín, como lo de las terneritas. ¿Lo vieron?
Ese sí lo desconozco. Bueno, que Explotación infantil. explotación infantil sexual, Ok, sí, ¿cierto? que iba un hombre, daba una plata, se quedaban con el Sí. soporte, sí. Sí, lo recuerdo. todo eso. Precisamente en esa semana también se destapó eso. Y para nosotras de verdad es indignante. Y sentimos que la sociedad no se despierta ante esto. Sí, como así que yo puedo coger un taxi, ir donde... Y el taxista me lleva, ¿cierto? Y el taxista no se ha unido con sus amigos taxistas para ir a denunciar eso. Total. ¿Sí me entiendes? Entonces, Ya era... de entrada es cómplice. Sí, Totalmente. sí. Y que la sociedad sigue invisibilizando este tipo de Y cosas. no, y normalicémonos porque vamos a ir a aprender saumerio, al claustro con fama. No, eso, o sea, es un despropósito. Entonces, las personas primero normalizan de que en las iglesias, en los cultos, sigan escondiendo personas con crímenes, ¿cierto? Que los sigan ocultando. La sociedad normaliza la explotación sexual infantil, la prostitución que hay en el Lleras, o sea, cosas que socialmente son verdaderamente importantes, ¿cierto? Entonces, de mi parte, yo que soy artista, yo le dije a Saris, y yo, Saris, hagamos un performance, o sea, una acción que llame la atención y no para irnos en contra de esas personas, sino para que ellos despierten y nos dejen a nosotras tranquilas, ¿cierto? Digamos en general al tema de brujería. Entonces la acción era hacerles ver a ellos que hay cosas más importantes de los cuales ellos deberían reunirse y tomar acción política frente a temas realmente importantes. Que sí nos afectan como sociedad. Exactamente. Y que nosotros en nuestro evento podemos ser libres de expresión. Nosotros no nos vamos a sus cultos a hacerles cambiar las ideologías, ni decirles es que ustedes piensan así o hacen así. No, parce, Los caníbales. exacto, o sea, hay algo que se llama el libre albedrío, Total. ¿cierto? Y el respeto por la ideología diferente que puede ser a la mía. Entonces de mi parte hubo como eso, vamos a tomar acción, queremos hacer un performance y entonces le decía a Saris, bueno, pero ¿qué hacemos? Se nos ocurrían No muchas, sabemos, se nos ocurrían demasiadas ideas, pero ya estábamos a 2 días del evento. Ok. ¿Y luego qué pasa? No, Dianis. entonces ya yo le dije a Saris, yo voy a hacer un cartel que diga más brujas, menos pederastas. Dale de una. De una, Dianis, yo te grabo. Vamos a hacer eso. Y las otras compañeras, pues, hermagas que iban ahí, pues no pudieron asistir, ¿cierto? Entonces, finalmente, Saris y yo, como decía ella ahorita, que nosotros somos el fuego, la revolución, somos voceras y de una, vámonos para el evento. Entonces, yo en mi estilo, sí tengo una forma de vestir muy de negro, rockera, ¿cierto? Entonces me armé mi outfit. Y no era hacerle ver a la gente de que es que las brujas somos malas, porque también recibimos comentarios, ay, es que ustedes se fueron a atacar a estas personas, es que cómo es posible que te vas de esta forma para hacerles ver a ustedes de que las brujas somos malas. Primero que todo, a nosotros no nos interesa de que la gente piense si no somos buenas o malas. O sea, esa no era la idea. Era hacerles ver a las personas que hay temas más importantes que la gente sigue invisibilizando. Exacto. Entonces empecemos por ahí, ¿cierto? Porque recibimos muchos ataques de no, pero es que ustedes fueron a atacar. No, primero que todo, el evento de brujería era para brujas. No, nada de legendarios ni ángeles. No para Era personas para brujas. o también personas que les interesara el tema. Entonces, ¿quiénes empezaron siendo los invasores? Ellos. Llegando al lugar A tratar de impedirlo, porque gritando cosas horribles de que Dios, que Jesucristo, que Dios te ama, que afuera los brujas y hechiceras, arrepiéntete. afuera brujas y hechiceras. Entonces, bueno, llegamos al lugar, yo le dije a Saris, es momento de abrir el cartel. Pero venga, yo les pregunto algo. Cuando esas personas, bueno, también entiendo el punto que cuando te decían como usted fue, prácticamente usted fue a provocarlos, Sí, ¿cierto? sí. Pero cuando ustedes llegan a este punto y se paran, esas personas las identifican inmediatamente
o supuestamente por su forma de vestir inmediatamente las empiezan a atacar. Inmediatamente. Ustedes primero ingresaron, luego salieron y ya ellos se dieron cuenta, o cómo fue el proceso. Mira, el evento fue ahí en la plazoleta de San Ignacio, Sí. que al lado está la iglesia. Sí. Entonces el evento estaba en la plazoleta de San Ignacio y ellos estaban al lado del evento. Había para tú, entonces por un lado está el claustro, ¿cierto? Que es la zona interna de Confama, y la plazoleta que ya es abierta al público, pero digamos que eso estaba cerrado. Uno tenía que cruzar como digamos un tipo laberinto, ¿no? O sea, sí, la entidad cercó, Eso. dio un espacio delimitado para realizar el evento. Sí. Sí. Cuando las personas ingresaban en la parte externa del evento, al salir se encontraban inmediatamente Ya con la gente estos- estaba esperándolos ahí. Sí. Ok. Exactamente. Entonces ellos estaban atacando desde el principio afuera a los brujos y hechiceros, hijos del demonio, todas las cosas que se le podían ocurrir. Ok. Sí. Nosotras estábamos en el evento y vamos caminando hacia ellos. Ok. Ustedes Sí. estaban dentro del evento. Sí. Le iban a salir. Sí. Sí. Pregunta. Dentro del evento, ¿las personas cómo las percibían? No. Las personas estaban... o sea, bueno, o sea, no había nadie nervioso, ni no estaba... Ahí mismo vieron a Dianis y todo el mundo le empezó a tomar fotos, todo el mundo le empezó a decir muy bien, así es. Y no se escuchaba Cuida a mis de la hermanas. adentro. Como te digo, nosotros ahí estamos afuera del claustro, en la plazoleta de San Ignacio, ¿sí es cierto? Dentro del evento, como decía Saris, que lo habían cercado. Entonces Sí. yo salí con el cartel, primero me paré ahí afuera del claustro, habían personas haciendo fila que iban a entrar a uno de los conciertos, Ajá. sí, a uno de los conciertos, talleres, ya no me acuerdo. Entonces cuando saco el cartel, pues claro, las personas que estaban en el evento empezaron a apoyarme, y también los transeúntes que simplemente estaban personas de pasón, se paraban y miraban y me decían, parce, súper bien, qué nota. Pero ahí las personas pensaron que yo me iba Estábamos en Zona de confort. nuestra zona de confort, exacto. Y bueno, Dianis decide salir caminando hacia donde ellos, precisamente también porque nosotras hicimos eso para mostrarles a ellos, Sí. ¿cierto? A los detractores. Y Dianis sale caminando hacia donde están ellos. que ellos estaban allá. Está gritando con megáfonos, con panderetas, con cosas que hicieran Cobables. bulla. Acá decía Sí, videos sí. cobables. Sí, O sea, la pregunta que yo les hacía ahorita era, mientras que ustedes estaban ya en el evento, ¿se escuchaba a la gente afuera Sí. gritando? sí, era incómodo, era súper incómodo. Esa era la pregunta que yo te decía. La gente estaba Sí. y dispuesta, asustada, pero tú me dices que estaban... Celebraron una Eucaristía. Ok, hicieron una mitad. Celebraron una Eucaristía ahí al lado, en el propio evento, ¿cierto? Que era lo que nosotros les decíamos, cuando nosotras vamos a una iglesia a hacer un ritual, Sí, por Dios, sí sabemos que es una falta de respeto, sí. ¿cierto? Entonces, Ustedes sale sí, con la... con la pancarta salgo yo atrás grabando la reacción de todas las personas. Sí. Inmediatamente llegamos donde estas personas rodean a Diana Me empiezan a atacar. y la empiezan a atacar. Atacar energéticamente, atacar con acciones, Desde con los palabras, ¿cierto? Hay algo que se llama Hostigan espacio personal. exacto, mi espacio Se personal. personaban con sus cuerpos bruscamente. El video, para los que nos están viendo, lo vamos a publicar a través de nuestro numeral La Caja de Pandora los 40, que ahí va toda la parte de video que nosotros tenemos. Se los vamos a compartir para que ustedes vayan y vean lo que nos están describiendo. Entonces te empiezan a atacar. Entonces me empiezan a atacar, hay un señor que tiene un instrumento y él empieza a desesperarse y a tocarme muy cerca de mí, a tocar el instrumento así desesperado. Ya luego llega una mujer que decimos el nombre. Yo, la mujer, creo que fue la primera parte del video, ¿cierto? Sí. Que ella como que te Ella me abraza, la abraza y la besa. Me besa y me dice, Cristo te ama. Yo en ese momento de mi euforia sí. en la que estoy, porque yo todo el tiempo estoy sonriente, o sea, a mí me da risa eso, o sea, lo que ellos hacían.
Entonces, cuando yo me siento abrazada, yo digo, ¿quién me está abrazando? Yo volteo a mirar, yo simplemente veo a Saris y hay otros del evento de brujería que vienen a acompañarnos y son aplaudiéndonos. Sí, sí, sí. Cuando ella intenta nuevamente a tocarme y abrazarme, yo ya me doy cuenta que es ella. Que O sea, es no es ella. una persona que te está apoyando, sino No. que es una de las que te está atacando. Esa Pero, ¿qué pasa cuando ella te abraza y te besa la primera vez? Por eso en ese A momento, ti se te hizo normal, como que alguien que me está apoyando. yo en ese momento no entendí qué pasó. Ah, ok. O sea, estabas como tan y hacía quejas. No sé qué pasó en el momento. No supe quién me había abrazado. Ok, ya. Yo dije, puede que haya sido, sí, una persona de las que estaba en el evento apoyándome o un amigo o una amiga que me vio. Sí. Pero cuando ella intenta nuevamente abrazarme, yo inmediatamente cuando volteo a mirar, ahí me doy cuenta de que es ella. Entonces inmediatamente la paro, le hago un gesto como respétame, porque quiero decir de que esto es abuso. ¿Y por qué abuso? Porque es que ella está haciendo algo en contra de mi consentimiento. Por más de que puedan decir su palabra y sus cosas de Cristo te ama, parce, uno no puede ir por la calle abrazando al que se le decida. Personas en los comentarios nos dicen como que, ay, pero ella te abrazó y te besó, o sea, eso es un normal, no es un beso. Y ahí sí yo lo quiero decir, donde un hombre vaya y haga eso con una mujer. Desconocida, con una mujer desconocida. Sí, o sea, donde yo vaya y haga eso, me están persiguiendo para ir 4 cuadras para cascarme. Total. O me llama un policía y me dice, este man me quería violar. Pero obviamente como ve que es una mujer, que se lo está haciendo otra mujer, lo que hemos dicho durante mucha parte de la conversación, lo normaliza. Sí, lo normaliza. Ah, pero entonces vos te vas a hacer la víctima porque simplemente estés abrazando. No es que ella está haciendo una acción en contra de mi consentimiento. Primero, uno puede pasar por la calle como tú quieras. Si tú quieres pasar, ejemplo, por la calle, estar desnudo, con taches en la cabeza, con el color de 1000 colores, con el cabello de 1000 colores, eres tú. O sea, sé libre, no hay nadie que te deba de atacar. Entonces yo simplemente pasé con un cartel diciendo más brujas, menos pederastas y que esta nena se toma el atrevimiento en abrazarme y besarme. Entonces, claro, cuando inmediatamente la paro y le digo respétame, no me toques, ella inmediatamente, ella no se esperaba eso. O sea, ella no se esperaba de que yo le iba a marcar un límite y le iba a decir eso. Ella pensó de que yo me iba a seguir dejando de abrazar y besar. Entonces eso a ella también le incomodó y a ella le incomoda de que Saris esté grabando. Entonces hace todo lo posible para taparle la cámara del celular a Sara con el instrumento. Inmediatamente nosotros le vemos los ojos a estas personas, como hablábamos de nuestra sensibilidad, dones, como lo quieran llamar, y ahí mismo vemos el reflejo de odio hacia nosotras. Unas personas que promulgan amor, que dicen Dios te ama, Cristo te ama, en los ojos se les reflejaba el odio absoluto por nosotras. O sea, no eres un ser humano más para nosotros, no eres parte de esto, te odiamos. Y a través de las miradas nos mataron, por supuesto. Entonces nos empezaron a decir brujas, hechiceras. En ese momento, cuando Dianis le pone el límite a esta mujer, todo se puso muy tenso. Tan tenso que yo inmediatamente dejé de grabar porque de verdad pensé en nuestra seguridad. Sí. Sí. Inmediatamente todos ellos se nos vinieron a hacer como corridos, como una encerrona. Ahí tenemos nuestra cuarta parte de este especial de brujería con Sara y Diana, asistentes al Congreso de Brujería, que nos relatan cómo se vieron atacadas por personas que no querían que este evento se realizara en Medellín. Y pues ahí les vamos a colgar el video a través de nuestro numeral La Caja de Pandora Los 40 para que vayan y lo chequen. Y el próximo capítulo lo tendremos en 8 días. Los maestros de ceremonias de lo oculto y lo paranormal son el Chancho y Toby. En la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de
Pandora de los 40, siempre pendientes de ustedes, de lo que nos quieran escribir. Cerrando este mes de noviembre me da un poco de nostalgia porque yo creo que nos quedan un par de programas más. Vamos a ver si es un par o un trío, pero tranquilos, nos iremos de vacaciones, volveremos en 2026 con las pilas recargadas y la idea es que nos acompañen muchísimo tiempo más. Este es un proyecto, pues imagínense, ya lleva 2 años y piquito y estamos con ustedes, más de 100 y pico de capítulos. Por favor, Toby, recomiéndele a la gente cómo nos pueden encontrar, cuál es el playlist de YouTube, qué otra forma hay de comunicarse con nosotros para que crezca más este podcast. Hoy sin Chancho, muy fácil, arroba el Chancho 414, arroba DJ Toby FM, arroba los 40 Colombia. Si usted tiene un testimonio, un video, algo que nos quiera recomendar, le están pasando cosas extrañas en su vida, pues súbase a este podcast porque nosotros simplemente no juzgamos, somos el puente para que las personas obviamente compartan sus historias y hay veces que la gente dice como, uy, fue madre, yo pensé que a mí era la única persona a la que se le había aparecido, no sé, un duende, un gnomo. Y resulta que hay muchísima gente que como usted le han pasado cosas paranormales y este es el espacio perfecto para compartir todos esos testimonios. excelente, nuestro playlist o nuestra punta de lanza siempre estará en YouTube con 100 y pico de capítulos, pero hay gente que no, que es que yo solo en Spotify, que es que yo solo en Deezer. Obvio, el resto de la semana queda ahí y por eso es que me llegan unos datos de las otras redes que a veces que Ecuador pica en punta, que Perú, que Venezuela, que México, cosas que a nosotros mismos nos sorprenden, pero también tiene que ver con que muchos de nuestros invitados han empezado también a ser internacionales. Bueno, vamos a ir con este tema que a mí siempre me ha gustado, que es el tema de las estigmas. Para el que no sepa, hay gente que de la nada, así no sea religiosa, ni monja, ni un cura, ni nada, empiezan a dar pues todas las cosas que sufrió Cristo antes de morir en la cruz. Entonces le puede empezar a sangrar el cráneo por la corona de espinas, la herida en el costado de la lanza y de Longini, creo que es, en este momento se me escapa, el tema pues de los clavos, ¿no? Los azotes, me han hecho todo lo que el hombre sufrió en la pasión se empieza a manifestar en las personas. Caso de las llagas de Gomera en Australia, es un caso muy interesante, está un poquito largo, pero me pareció muy bacana. 1986, mamita querida. En el área desierto del sur de Australia, cerca de la remota localidad de Gomera, se registró en 1986 uno de los casos más inquietantes de supuestos estigmas y actividad paranormal jamás documentados en el país. La protagonista fue Eleanor Priest, una mujer de 32 años que trabajaba como enfermera en una base militar cercana, y todo comenzó en abril cuando Eleanor empezó a presentar heridas profundas en las palmas de las manos y en los pies, similares a perforaciones sin causa médica aparente. Los médicos del hospital afirmaron que las lesiones aparecían de la noche a la mañana y cicatrizaban rápidamente, solo para volver a abrirse días después. Las cosas se volvieron más extrañas cuando Eleanor aseguró escuchar voces en un idioma desconocido durante la madrugada. Su esposo afirmó haberla visto hablar en un tono gutural, mientras su cuerpo se arqueaba de manera antinatural. Vecinos dijeron haber encontrado cruces de hierro oxidadas clavadas en la tierra alrededor de su casa, aunque nadie las había colocado allí. Algunos testigos incluso dijeron que al acercarse a la vivienda sentían vibraciones en el suelo, como si algo estuviera respirando bajo la arena del desierto. En junio de ese mismo año, una patrulla de la base militar reportó luces rojas moviéndose en círculos sobre la casa de Eleanor. Las fotografías tomadas esa noche mostraron esferas rojizas suspendidas en el aire y una figura oscura en el techo, aunque nunca se pudo identificar. Esa misma noche, nuevas heridas aparecieron en su frente, simulando la forma de las espinas. Los médicos descartaron autolesiones, pues Eleanor había sido observada en todo momento. El caso tomó un giro aún más oscuro cuando un sacerdote anglicano llamado el padre Malcolm Reed fue llamado para intervenir y tras entrevistarse con Eleanor afirmó que no se trataba de estigmas religiosos convencionales, sino de un fenómeno como invertido. Según él, las voces que ella escuchaba repetían fragmentos de rituales satánicos vinculados a un antiguo grupo ocultista que había operado en la zona durante los años 60, conocido como la Orden del Cuervo Negro. Se decía que este grupo realizaba ceremonias de antiguos túneles mineros abandonados a pocos kilómetros de Gomera. En agosto, durante un intento de oración en la casa, testigos reportaron que todas las ventanas se quebraron simultáneamente sin impacto externo. El padre Reeves aseguró haber visto símbolos dibujados de sangre aparecer en las paredes, pese a que nadie tocó la superficie. Eleanor cayó con síntomas de asfixia y al elevar su camisa se observaron nuevas marcas en forma de garras sobre su abdomen. Las grabaciones de audio captaron un grito profundo que no coincidía con la voz de Eleanor. Terminó con una frase en inglés: "It's not her body anymore", o sea, no es su cuerpo. Ya. Tras ese evento, las autoridades militares sellaron el área, trasladaron a Eleanor a una instalación médica fuera del registro público. Testigos afirmaron haber visto vehículos sin insignias retirando objetos de la casa, incluyendo libros antiguos y restos metálicos con símbolos desconocidos. Los rumores hablaron de rituales satánicos vinculados a experimentos psicológicos secretos de la Guerra Fría, aunque nunca se comprobó nada oficialmente. Eleanor nunca volvió a aparecer en público. Su familia declaró que había sido llevada al extranjero para recibir tratamiento psiquiátrico. Impresionante. Hasta hoy el caso de las llagas de Gomera
primera sigue siendo uno de los expedientes más enigmáticos de Australia. La casa fue demolida en el 87, pero viajeros que pasan por la zona aseguran sentir escalofríos, oír golpes bajo la tierra y ver esas luces rojas en el horizonte. Algunos investigadores paranormales creen que los estigmas de Leonor no fueron un mensaje divino, sino la marca de algo mucho más oscuro que quedó enterrado en el desierto, que está esperando. O sea, a esto de las estigmas se le une cosas satánicas y como decía el mismo padre Rick, como si hubiera sido algo al contrario, como no se está comunicando Dios, no se está comunicando a Jesucristo, se está comunicando el demonio. ¿Usted qué opina de todo esto que acabamos de contar, querido Tom? Bueno, Chancho, si le soy sincero, no sabría yo cómo explicar del por qué suceden los fenómenos de los estigmas, pero digamos que yo creería que por más que la ciencia estudie eso, no podrían encontrar un porqué. ¿O usted cree que sí? Yo creo que durante así los mismos, el mismo equipo del Vaticano, que alguna vez le hemos hablado con varios especialistas de acá en este programa, han ido a buscar los temas de estigmas y en la gran mayoría se han dado cuenta que no es una persona que se corta, sí, porque cualquiera, ay, me comí algunas marcas, nada, que aparecen de la nada, sin tener ahí una quemadura previa, sin tener ahí una herida previa, salen preciso en los mismos puntos donde Jesús fue mortificado, en su cabeza, en sus brazos, en su costado y en sus pies. Entonces, es un alto porcentaje que dice el Vaticano, ni siquiera lo digo yo, de que eso es cierto. Pero esta historia, bueno, tiene su giro, ¿no? Tiene ahí otros elementos como demoníacos, ¿no? Sí, claro, total. O sea, ahí sí tendría que hacerse de pronto un estudio más profundo para saber realmente si es, digamos, una señal de Dios, como muchos lo pueden llamar, o si es de pronto el demonio que se está manifestando también de otra manera, simulando que es Dios. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. O sea, ahí sí podría entrar uno a hacer un estudio muchísimo más profundo, pues obviamente con lo que usted nos dice en este momento. Increíble, qué vaina tan bacana. La gente ya sabe, puede participar en nuestro numeral de Twitter, la caja de Pandora, los 40. La lanza de Longino, yo ahorita hablando era el soldado, se llamaba así Longino, y esa es la lanza con la que pican a Cristo como para mortificarlo más cuando él ya estaba colgando ahí en la... Pero hay historias, Toby. ¿Qué pasó? ¿Qué le escribieron? ¿Quién es el personaje que nos escribió hoy y qué cuenta? Bueno, Chancho, hoy la historia nos la envía un hombre llamado Lucio Esparza. Él nos envía una historia llamada Animales Malditos. Y es que en 1999, en un pequeño pueblo rodeado de bosque, comenzaron a aparecer cientos de animales reunidos frente a una vieja casa abandonada. Perros callejeros, gatos, aves e incluso vacas y caballos escapados de las granjas. Pero nadie entendía cómo habían llegado hasta allí, ni por qué permanecían inmóviles mirando fijamente a la puerta principal como si esperaran algo. Cuando los vecinos intentaron acercarse, los animales gruñeron y emitieron sonidos desgarradores, como si una sola voluntad controlara todas las criaturas de esa noche. El bosque entero quedó en silencio, excepto un zumbido grave que parecía venir desde el interior de la casa. Al día siguiente, los habitantes pues encontraron rastros extraños, huellas en espiral y también marcadas en el piso, formadas por patas, garras, pezuñas de distintas especies, todas apuntando hacia la casa. Un grupo de curiosos decidieron entrar dentro y descubrieron cadáveres de animales perfectamente alineados en círculos, pero sin signos de estar dañados y también sin sangre. En el centro del salón, una sola sombra del tamaño de un hombre temblaba como si estuviese echando miles de insectos. Cuando uno de los intrusos dio un paso, todos los cadáveres se levantaron a la vez, como marionetas, y con los ojos vacíos empezaron a brillar con un color blanco que era muy antinatural. Los sobrevivientes corrieron, pero al mirar atrás vieron algo imposible. Los animales vivos del exterior habían desaparecido y habían sido reemplazados por nuevos cuerpos sin vida, formando un enorme círculo alrededor de la casa. Desde el interior se escuchó un chillido colectivo, como si miles y miles de gargantas animales emitieran un sonido que era un solo grito como humano. Nadie volvió a entrar jamás. Los pocos que intentaron acercarse se aseguraron de que al caer la noche se podían ver las siluetas de animales caminando al revés, sin dejar huella, y escuchar susurros que repetían frases incomprensibles, excepto una palabra clave: reúnete. Desde entonces el pueblo abandonado, que ya está abandonado, y los viajeros afirman que al pasar cerca sienten algo que los observa desde la oscuridad con cientos de ojos que no parpadean. Esta historia entonces la envía Lucio Esparza y se llama Animales Malditos, y la verdad, Chancho, me parece una historia muy entretenida que la gente a veces o puede que les pase o puede que digan como, saben que yo tengo la capacidad de contar historias y nos cuentan las suyas
historias a través de la caja de Pandora. Brutal, brutal. El señor se encuentra en la ciudad de Manizales. Me recuerda mucho muchísimas noticias que hemos dado cuando los animales parecen estar locos, ¿no? Hemos sacado noticias de que, no sé, que cabras, que perros, que alces, entonces que le salen cosas de los ojos, que le salen cosas en el cuerpo, que empiezan a dar vueltas en círculos, que se mueren o cualquier cosa y van a mirar a ver que, pues, un biólogo, un veterinario, no, nada. Más las historias, obviamente, de los murciélagos. O sea, es una historia que contiene todos esos elementos, más lo de los animales locos. ¿Sí recuerdas esas historias de animales locos dando vueltas en círculo, Zoe? Sí, señor, sí lo recuerdo. Y también fue que cuando usted dice, por ejemplo, cuando estaba leyendo la historia que decía que los animales hacían un círculo en el piso, recuerda mucho la serie de Game of Thrones, que precisamente habían unos enemigos que se hacían llamar los caminantes blancos, y se suponía que cuando ellos mataban animales en el piso se hacían unas espirales con los cuerpos de los animales. Sí, señor. Tiene usted toda la razón. Pues, Toby, vamos a cerrar con un conteo, y es que ya lo dijimos, más adelante vendrá Mario Villalobos. Esta idea pues casi que sale de Toby, y bueno, más allá de lo de Toby con su mensaje, con su historia de este monje, de este sacerdote que mataron y que supuestamente había dicho que él iba a maldecir a Armero, es porque se cumplen efectivamente 40 años de esta tragedia, y Mario Villalobos, que es un periodista muy connotado, que lleva muchísimos años trabajando en los medios, escribió un libro que precisamente se llama 40 años, 40 historias, y lo vamos a tener acá. Entonces, ojo al top, porque en el top evidentemente va a aparecer Armero. Son los volcanes más salvajes de la historia, y obviamente pudo haber habido muchos volcanes que reacomodaron la geología en el Pangeo, pero pues en esa época, ¿qué? O sea, pues seguramente más potentes pudieron haber sido, o sea, lo presumo, no lo aseguro, pero pues no habían muerto, ¿sabes? Morirían los dinosaurios algunos. Los dinosaurios mueren es por un meteorito, pero como esto tiene tantos millones de años, seguramente hubo muchos volcanes muy cerdos, muy salvajes. Pero nos estamos refiriendo como más a un poco a la historia moderna. Lo voy a hacer obviamente del menos salvaje al más salvaje. Que Indonesia, 10.000 víctimas. Dicen que pudo haber pasado en el siglo XVI. Hubo flujos piroplásticos o lájares que arrasaron con poblaciones locales. De ahí pues no hay tanta información histórica, pero se tiene ese registro, y un posible de 10.000 personas que han fallecido, que fallecen. El 2, o bueno, diríamos entonces, si ese fue el 10, ese sería el 9. Monte Usnen, que además tuvo colapso con tsunami, 1792, Japón, 15.000 víctimas, deslizamiento de gran escala y megatsunami asociados a la erupción de la peor catástrofe volcánica registrada en Japón. Luego, Monte Vesuvius, 79 DC, Italia, 13.000 víctimas, un estimado. Enterró Pompeya y Herculiano, y muchas víctimas por piroclastos y asfixia, cifras aproximadas por fuentes históricas y arqueológicas. Ese tiene un como asterisco de que podría rebasar las 15.000 víctimas, porque hubo mucha gente que como que se quemó viva y no se quemó como por, qué sé yo, como por como si la hubieran enterrado el lodo. O sea, que sobreviven y después terminan muertos es por el impacto, por alguna otra cosa que les haya sucedido. Y las personas que sí terminaron metidas en el lodo, recuerde que el famoso Monte Vesubio, cuando usted ya vaya a lo del tema de Pompeya, hay como pues, un museo, un recorrido, y usted puede ver esas personas. Eso no son esculturas, son las personas que murieron, quedaron ahí petrificadas. Es una locura. Búsquelo en internet y se va a dar cuenta que no le estoy mintiendo. Tamalas, 1257 en Indonesia, el Lombok, de 15.000 a 20.000 víctimas, mega erupción que dejó huella y fue climática, un problema climático global, provocó hambrunas y altas mortandades en regiones cercanas al lugar donde estalló. Santorini, Minoa, una erupción del 1600 antes de Grecia, antes de Cristo, es un estimado de 25.000 personas. También hay poca información, pero se dice que hubo efectos devastadores locales, tsunamis que dañaron comunidades del Egeo, importante impacto cultural y climático, y lugares que desaparecieron por completo. Laki, 1783 en Islandia, de 8.000 a 20.000 muertos, decenas de miles por cambios climáticos después. O sea que esto siguió avanzando, es decir, después de la erupción del volcán como tal, hubo mucha más gente afectada, como si hubiera sido casi un evento radioactivo, y la gente terminó muriendo por lluvias ácidas y emisiones de gases. Se decía que había fluoruro en el aire, una SO2, desencadenó nubes tóxicas y mortalidad indirecta en varios lugares de Europa. Imagínense eso, no solamente fue tan potente, calcule, que haya explotado en Islandia, que esa nube se haya dirigido a Europa y haya matado a gente con lluvia, por decirlo así, o como con gases. ¡Wow! Imagínense eso. Y señoras y señores, 1, 2, 3, 4 en el top 4, el Nevado del Ruiz, 1985, Colombia, entre 23.000
15.000 a 25.000 víctimas, otros dicen que 30.000. El pequeño episodio, entre comillas, eruptivo originó un lahar, o sea, acuérdense que explota el coso y lo que hace es una avalancha, que la gente no la mata la lava per se, sino la mata es la avalancha, ¿no? Se podría hacer la explicación del lahar. Ese lahar gigantesco sepultó toda la ciudad de Armero y fue uno de los peores desastres por lahar documentados. El monte Pelé en 1902 en Martinica, Caribe, entre 28.000 y 30.000 víctimas, una columna piroplástica que destruyó la ciudad de San Pierre en minutos, un escape prácticamente imposible para la población urbana. Krakatoa, lo tenemos también muy claro, 1883, ha sido de los de potencia más bravos de la historia, o sea, es 1883, pero se dice que en esa época, si usted, esto es en Indonesia, pero si usted estaba, no sé, en Estados Unidos, en Colombia, que supuestamente hubiera sentido el cimbronazo del volcán, calcule la potencia. Hubo más de 37.000 víctimas, fue una explosión colosal, hubo tsunamis masivos que se arrasaron a las costas del estrecho de la Sonda, efectos atmosféricos globales visibles durante meses, y obviamente esos tsunamis no llegaron solamente a Indonesia, sino a otros lados, por decirlo, Chile. Finalmente, Tambora, 1815 en Indonesia, de 71.000 a 90.000 víctimas. Hubo víctimas directas e indirectas. La mayor erupción registrada en tiempos históricos fue de denominación BI7, que sería, no sé, como una escala de Richter 12, como un huracán 6. Causó muertes por efectos directos y hambrunas, epidemias, hubo enfermedades, hubo un año prácticamente de verano de la columna o de la nube que después se metió en las poblaciones y que causa este efecto invernadero y esta lluvia ácida. Entonces, una locura, ¿no? Este top de volcanes, y lo hacemos obviamente en honor a ahorita que vamos a hablar de Armero. Su opinión no solamente de Armero, sino de los datos que le estoy dando, Toby. Sancho, otro dato que le quería dar es que, por ejemplo, lo de Pompeya me pareció muy teso porque antes el volcán hiciese erupción, unos 10, 12 años atrás, también ellos habían tenido ya un terremoto. Ajá. O sea, muy teso usted tener un terremoto y luego a los, como le digo, 12, 13 años después, pum, un volcán, y ahí sí, lo que no se cayó, se tenía que terminar de destruir con el resto. Increíble. Bueno, ¿qué es lo que uno ve, no? Uno cuando pasa una cosa de estas, uno ve como una fumarola. Entonces uno ve como una fumarola y entonces empieza a caer ceniza, no sé qué, pues depende usted qué tan cerca está el volcán. Pues estoy tratando de meterme en la piel de estas personas que usted sale a correr. Hijo de pucha, cayó muy, muy fuerte. O uno ya va sabiendo, estoy demasiado cerca de la falda, no voy a alcanzar, pero bueno, pues su instinto es correr, ¿no? Por eso, pues como el dramatismo de estas personas escultura, que insisto, no son esculturas, son las mismas personas muertas que quedaron petrificadas. Pero lo que hoy es que se cuenta históricamente, no se vio propiamente la fumarola, o bueno, sí se vio, pero que personas que estaban lo suficientemente alejadas realmente sí vieron el chorro de lava saliendo hacia arriba, como en un cumpleaños, pues, cuando sacan esa cosita, ese volcán literal. O sea, imagínese eso. Pero no, exacto, a escupir, pero imagínelo no de que hay el cumpleaños, sino imagínelo en dramatismo, una boca gigante y ese chorro escupido para arriba. Wow, eso tiene que ser una sensación bravísima. Imagínense, ¿para dónde haga? Qué vaina. Y en esta época, qué carro, ni qué avión, ni qué nada. Usted corriendo. Bien. Wow. Muy, muy, muy salvaje nuestro top 10 de volcanes. Y recuerde que vamos a hablar ahorita más adelante con el señor Mario sobre Armero. Chicos, lo terrorífico, los desastres naturales, el terror real, también hace parte de la caja de Pandora de los 40. La criptozoología está dentro de la caja de Pandora en los 40. Poco a poco se acaba el año y viene todo este tema de las premoniciones, las profecías y demás, y aparece ese nombre de Baba Vanga por todo lado, ¿no? Y se renuevan. Es una cosa como curiosa. Parece que ya no hubiera más, pero sí, que el 2025, 2026, 2027, yo no sé si lo tendrán cuadrado por años, pero pues vamos a hacerlo. Así que nuestro amigo Rafael Jordán, síganlo como Rafael Jordán Gelo en Instagram, en TikTok, pero él está en Twitter como @la7sombra, @la7sombra, y vamos a hablar entonces de estas profecías de esta señora ciega que ya murió hace algunas décadas, Baba Vanga, y que sería el émulo de Nostradamus. ¿Dónde escuchas todo? En la caja de Pandora de los 40. Hola, mi nombre es Rafael Jordán y para mí es un gusto estar una vez más aquí con ustedes. Hoy hablaremos de una de las videntes más enigmáticas del siglo XX, Baba Vanga, esa mística búlgara conocida como la Nostradamus de los Balcanes.
Muchos de sus seguidores aseguran que predijo guerras, caídas de gobiernos, desastres naturales y descubrimientos científicos. Y ahora sus profecías apuntan hacia el 2026. La primera, el gran silencio tecnológico. Baba Vanga habla de un año donde una gran parte del mundo quedará en silencio digital. No se sabe en realidad si se refería como a un ciberataque masivo o una falla global en los satélites o una interrupción tecnológica que obligaría a millones de personas a volver a métodos más simples de comunicación. Algunos intérpretes creen que en 2026 podría marcar el inicio de una gran vulnerabilidad digital a escala global. La segunda, la unión que cambiará el mundo. Otra de las predicciones atribuidas a Baba Vanga menciona un nuevo tipo de alianza o unión entre países que transformaría la política internacional. No es una guerra, sino un reacomodo del poder. Se especula que 2026 podría traer tratados inesperados, fusiones de bloques económicos o el surgimiento de un liderazgo global que cambie las reglas del juego. La tercera, el año del despertar científico. La vidente también dijo una predicción de un avance médico o tecnológico enorme hacia la mitad de 2026. En esas visiones se mencionaba el regreso de lo perdido o la recuperación de lo imposible. Muchas personas creen que esto podría relacionarse con curas experimentales, avances en longevidad o descubrimientos en inteligencia artificial que cambien la forma en la que vivimos. Vamos a echarle otras dos. La Tierra hablará. Como muchas de las visiones de Baba Vanga, en esta advirtió que desastres naturales tipo temblor, cambios climáticos extremos y eventos atmosféricos, pues fuera de lo normal, se verían fuertemente vistos en 2026. Y estos intérpretes creen que esto se refiere a un año donde veremos fenómenos climáticos intensificados, resultado directo del calentamiento global y la inestabilidad del planeta. Ahora sí, la última, la quinta, el año del renacer espiritual. Digamos, no todo es inquietante aparentemente dentro de las profecías, ya que una de ellas es un poquito más luminosa y afirma que después del caos llega la claridad. Baba Vanga dijo que la humanidad entraría en un periodo de búsqueda espiritual o una conexión interna con una nueva forma de comprender la vida. Muchos creen que 2026 podría marcar el inicio de ese despertar colectivo. Como siempre, las profecías no se pueden tomar como hechos reales, sino como reflexiones simbólicas, pero es interesante de todas maneras ver cómo, según Baba Vanga, el 2026 sería un año de transición global, cambios tecnológicos, reacomodos políticos, señales de la naturaleza y un nuevo despertar humano. Como siempre, les mando mucha buena vibra y espero que pasen una feliz noche. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. La tabla Ouija. Está dentro de la caja de Pandora. Sí. En los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, es un placer estar con ustedes. Ya viene Mario Villalobos, nos va a hablar del tema armero. Ya habíamos ahondado un poquito con el señor DJ Toby. Ya después de esto, solo nos va a quedar un solo cosito del tema del especial de brujería que nos acompañó. Todo el tema, bueno, más que brujería fue lo del tema de Confama, ¿no? Nos va a quedar solamente un capítulo más. Y ese capítulo, para que lo sepan, lo vamos a desarrollar la otra semana, que, señoras y señores, cayó festivo. Creo que hace siglos no caía el Día de las Velitas, precisamente el 8 de diciembre. Un lunes, y ahí vamos a cerrar con esa última parte de la investigación de todo y esa entrevista que hizo con Sara y con Diana sobre el tema de Confama del Congreso de Brujería. Ha salido espectacular, lo de Armero va a estar genial, y además con esto que vamos a tratar ahora, que son las notas, las noticias, pues el programa cada vez mejor. Lo primero entonces, Toby, que le voy a preguntar, y además eso es un tema judicial, salió en todos los noticieros, una vaina y quiero más información porque no sé si son extranjeros, son colombianos, una especie de secta, 17 muchachos o eran 17 personas. Cuéntelo todo, Toby, porque Antioquia se volvió el foco de ese tema. Además no sabemos qué tipo de secta es, esos satánicos, ¿quiénes son, Toby? Bueno, Chancho, resulta que es algo llamado Leptahor, es una secta judía ultra ortodoxa, de la cual se rescataron 17 menores en Colombia y de la cual también se está acusando de tráfico y de abuso infantil. Las autoridades colombianas informaron que el domingo
domingo de hace como 15, 20 días más o menos, rescataron a 17 menores de edad en manos de una secta judía que se llama Lev Tahor, en un operativo ocurrido en un pueblo llamado Yarumal, un corregimiento llamado Yarumal, Antioquia, y que incluyó la identificación de 5 niños y niñas adolescentes con orden de búsqueda por parte de la Interpol por secuestro y trata de personas. De acuerdo con los informes policiales citados por la agencia, los menores provenían de Guatemala, Estados Unidos y Canadá. Dice lo siguiente: existen indicios que algunos habrían sido raptados, configurando un posible escenario de trata de personas bajo amparo doctrinal religioso. Señaló migración. Según las autoridades, estaban buscando un país donde no se les generara restricciones para continuar con las presuntas actividades irregulares. Calor, cuyo nombre en hebreo significa corazón puro, fue fundado en Jerusalén en 1988 por el rabino llamado Elbrands. La secta cuenta con unos entre 250 y 500 miembros, según estimaciones, y pues se ha enfrentado desde entonces a múltiples acusaciones de abuso infantil, pedofilia, secuestro y también negligencia de menores. No sé, a mí me parece que la verdad este tema está muy loco, y más porque se está esparciendo la verdad. Imagínense, primero Guatemala, luego por allá en México, ya llegaron a Colombia, y quién sabe también ya en qué países están por allá escondidos. Increíble, a veces también a través de control remoto, como diciendo, bueno, supongamos que usted se inventa la secta y opera a través de alguien allá, un emisario que dice, bueno, estas son las prerrogativas, estas son las reglas de la secta, pasa esto y pasa lo otro, y pues, bueno, la policía, supongamos allá, opera en X país y resulta que no, pues no pueden dar con los cerebros porque los cerebros siguen estando por fuera. Y como cada secta tiene su locura, cada secta tiene su vaina rara, pues aquí hemos hablado de sectas y entonces obligan a las chicas a tener relaciones sexuales y entonces pasan cosas terribles, sacrificios, suicidios. Bueno, es un tema muy, muy delicado, muy denso, y pues que esto haya aparecido en Antioquia, que en Colombia, como dice Toby, es para ponernos en alerta roja. Yo le voy a hablar de lo que me gusta, que son los fantasmas. Fantasmas o apariciones. Esto sucedió en este mes en el Museo Panteón de Belén en Guadalajara, que ya había tenido unas apariciones en cámaras de seguridad que registra que el personal describió como una figura sombría o como un ente cruzando lentamente por los pasillos clausurados al público. Los registros siempre aparecían típico a las 3 de la mañana, cuando solo estaban pues como pocos celadores ahí. Y según el parte interno, la silueta parecía tener forma humana, sin rasgos definidos, y se desplazaba en línea recta antes de desvanecerse, antes de llegar a una pared. El museo confirmó que no había rondas nocturnas dentro del edificio y que no se habían programado visitas o montajes escénicos ni mantenimiento. Es decir, nadie tenía que estar ahí. Eso es un fantasma. Al revisar el sistema de seguridad, los guardas notaron que la alarma de movimiento del pasillo se había activado, pero ningún sensor térmico registró presencia corporal, lo cual llamó la atención porque el sistema suele detectar animales o gente ladrones de verdad, y hasta los mismos técnicos que llegan ahí. Tras el aviso, personal administrativo y un representante municipal acudieron al lugar para constatar que todas las puertas, rejas y accesos permanecían cerrados desde la tarde anterior, y pues uno de esos videos fue filtrado a redes sociales, donde alcanzó miles de reproducciones en pocas horas, y varios medios locales titularon el hecho como una posible aparición dentro del museo, uno de los espacios históricos más asociados a leyendas y relatos de fantasmas en Guadalajara. Entonces ahí por eso conectan con nuevamente, porque ya en otras oportunidades habían dicho, y se lo repito, Museo del Panteón de Belén en Guadalajara, han pasado situaciones similares. Finalmente, pues la dirección del museo declaró que no había indicios de manipulación de video y que los sensores funcionaron con normalidad, y evitó atribuir el fenómeno pues a causas sobrenaturales, precisamente porque se quiere evitar más problemas y más habladurías. Lo que quieren es pues el tema de museo, el tema de seriedad, y que no los asocien con eso. Uno de los guardias, cuya identidad no fue revelada, comentó a la prensa que minutos antes de la activación de la alarma, el sistema captó un descenso brusco de temperatura, es decir, todo se llenó de aire frío, tal cual como si hubiera una aparición fantasmal. Interesante el tema de fantasmas. Yo aprovecho entonces aquí para contar una historia para que Toby la piense. Dentro de las muchas historias así de este estilo, precisamente haciendo un programa hace muchos años, me fui para el sector de la Candelaria. Hicimos como una ruta Candelaria de posibles puntos clave donde podría haber este tipo de fenómenos. Y hay como un museo, como un lugar muy conocido acá en Bogotá que se llama la Gilberto Alzate Avendaño, especie de museo, un lugar ahí también para reuniones, para congresos, un lugar también artístico. Y precisamente nos sentamos con uno
uno de los celadores a mirar orbes. Y yo le puedo dar fe, señoras y señores, que esos orbes no era otro celador, sino era el man escuchaba el programa, nos invita, llegamos allá. Y resulta que efectivamente, pues sí, eran unos orbes bien extraños. Y uno se separaba en el lugar y ahí no había nada. Uno decía, pero ¿será que hay polvo? ¿Hay un mosquito aquí sobre la cámara? Uno revisaba, no. Uno se devolvía donde estaba el man, donde estaba su centro de operaciones. Y sí parecía como unos orbes fantasmagóricos. Hay algo así, hay un punto caliente en algún museo o en algún lugar que usted diga, uy, estos sitios está como medio lleno de fantasmas. O un hotel, o yo qué sé, en Medellín, todo. Ancho, yo creería que de pronto el lugar que más se asemeja a lo que usted menciona podría ser el cementerio San Pedro. El cementerio San Pedro. Y las personas repiten o dicen que de pronto ahí puede haber orbes o fantasmas, imagino. Y más que todo, digamos, en las noches, porque pues nosotros ya hicimos un especial allá y le comentamos a los oyentes que, por ejemplo, este cementerio tiene algo y es que a veces hacen unos recorridos en las noches. Okay. Entonces imagine usted hacer un recorrido en las noches y encontrarse de pronto un orbe pasándole por encima. Y voy a cerrar con algo, con una pregunta que me anda rondando. No sé por qué me acordé de EPA Colombia. Usted sabe que pues ahora el tema de tener hijos y demás ya pues no se salió hace siglos de lo tradicional, del hombre y la mujer y demás. Entonces una mujer dice, bueno, yo voy a tener pues mi hija o mi hijo, como sea, pero no sé si de verdad ni siquiera sé si ese sea el mismo caso de EPA Colombia, porque no sé qué tanto se pueda manipular. Pero todo, ¿y usted armaría su hijo como un juguete? O sea, como, exacto, pues sí, como un juguete. La verdad, tiene que tener esta capacidad intelectual, tiene que tener estos brazos, tiene que saber jugar fútbol, tiene que ser chiquito, o sea, o no, o le parece que eso es muy creepy. ¿Será posible? ¿No será posible? ¿Usted qué opina, Toby? Bueno, Chancho, lo cierto es que hay mucha gente, o por ejemplo muchas mujeres que quieren ser mamás solteras, digamos que tienden a utilizar el tema de la inseminación, por ejemplo, como lo hizo para Colombia, o por ejemplo hay hombres que se les dificulta, o hay mujeres que dicen, no, sabe que yo todavía no quiero tenerlo, entonces más adelante lo voy a hacer, y terminan haciendo este tipo de cosas. Pero la vaina es que usted ya manipular, tomar la decisión y tener los ingredientes para usted saber cómo va a ser su hijo es otra cosa. Sí, eso significa muy armado, ¿no? ¿Y esto es posible? O sea, ¿qué me quiere decir? ¿Hay esa posibilidad? ¿Usted sabía que hay una empresa que se llama Núcleo Embrionario? Núcleo Embrionario. Uy, bueno, ¿esta vaina qué es? ¿Cómo y bueno? Esta página de Núcleo Embrionario le permite a las parejas tomar decisiones inteligentes sobre su bebé. Esta plataforma, por ejemplo, la voy a hacer acá como en vivo y le voy a ir describiendo lo que dice la página. ¿Listo? Listo. Dice, más predicciones para la guía de tu elección. Núcleo reúne más de 900 análisis genéticos para ayudarte a comprender el futuro del cuerpo, la mente y la salud de tu embrión. Dice, te ayudamos a escoger el color de los ojos, la altura, el color de cabello, a corregir temas como por ejemplo el acné severo, temas por ejemplo de dolores crónicos. Si por ejemplo la persona por herencia en la familia sufren de la presión, de artritis, si en la familia tienen historial por ejemplo de esclerosis, ansiedad, trastorno bipolar, depresión, Alzheimer, insomnio, enfermedad del Parkinson, esquizofrenia, si usted en su familia tiene antecedentes de sufrir de cáncer de mama masculino, cáncer de ovario, cáncer gástrico, cáncer de próstata, otras condiciones, asma, generación macular relacionada con la edad, síndrome de pierna inquieta, alergias. Bueno, todo esto que yo le estoy diciendo a usted, se supone que estas personas le ayudan a las personas para que sus hijos nazcan y crezcan como ellos se los están soñando. El núcleo embrionario es un software que optimiza la genética diseñada para parejas que someten padres para poder analizar y comparar y seleccionar los embriones basándose en más de 200 predicciones genéticas, incluyendo condiciones de salud, rasgos físicos e indicadores de personalidad. ¿Cómo le parece esa noticia? Y la verdad me voló la cabeza. Muy cerdo, porque pues yo sí sabía que uno podía ponerle cositas. Bueno, qué sé yo, ojos verdes, ya. Pero ya cuando es demasiado, hasta meterse en el IQ, las preferencias, no sé. Yo creo que algo también debe quedar a la sorpresa de las personas, porque de pronto uno
sé, yo necesito que salga abogado y que salga de 1,80 m, uy, no sé. Por eso yo decía, no estoy ni siquiera seguro si EPA Colombia, porque yo me acuerdo que ella decía que a medida que ella iba pidiendo cosas, pues salía más caro el proceso, pero que ella sí alcanzó a pedir, pues que tuviera los ojos claros, que eso sí se lo habían dejado, pero pues es que usted me habla de por lo menos unas 20 cosas más. Y hay un detalle también que usted mismo lo acaba de decir, cuando uno ni siquiera tiene acceso a escoger cosas, uno realmente lo que quiere es que el niño esté sano y ya. El niño sale sano, si sale bonito o feo, ya eso es otra cosa. No se pone a pensar en eso, sino solamente en que esté sano. Entonces uno ya está metiéndose como en otros caminos. Muy bravo. La verdad también debo decir que me sorprendió un poco porque no pensé que fuera tan lleno de Tan completo. Y tan completo y tan lleno de cosas. Muy, muy bravo. Esto cada vez estamos literalmente jugando a ser Dios y las mismas series y las mismas películas nos dicen eso no es tan chévere, ¿no? Eso parece un capítulo más de Black Mirror. Señor de Black Mirror, hágame el favor. Pues muchachos, usted también díganos qué opina. ¿Usted mandaría a hacer su hijo literal como un armotodo, como un Extralandia, como un Lego? Sí, es como un Lego. Díganos ahí en numeral la caja de Pandora los 40. Las brujas están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Toby no solamente hace una muy buena reportería con lo que hemos vivido con el Congreso de Brujería, Sara y Diana, sino que también tiene tiempo para las historias, la investigación. Y en esa investigación nos va a hablar de algo relacionado con regresión o reencarnación, la vida después de la muerte, el más allá. Las hermanas Pollock, esto es todo un clásico, de pronto ya lo hemos hablado algunas veces, pero no está de más recordarlo, siempre hay público nuevo. Entonces, hermanas Pollock con el señor Toby aquí en la caja de Pandora de los 40. Es otra historia más para compartir en esta noche paranormal a través de la caja de Pandora de los 40, @DJ Toby, el encargado de contar sus historias, pero también de revelar misterios. Y en esta oportunidad vamos a hablar del misterio de las gemelas Pollock. Es un relato de una reencarnación que desafía a los más escépticos. Y es que la vida después de la muerte es un misterio que nadie puede explicar. Los seres humanos aún no somos capaces de entender qué es lo que pasa cuando dejamos de respirar y nuestro corazón se detiene. Por eso los diferentes credos de todo el mundo tienen una interpretación particular de lo que ocurre luego de la existencia física. Religiones orientales como el hinduismo y el budismo creen que el alma de una persona se separa del cuerpo y después de algún tiempo ingresa a otro individuo diferente para volver a nacer. La hipótesis principal de las reencarnaciones es que el espíritu debe realizar un viaje por distintos cuerpos, con el propósito de aprender de diversas vidas las lecciones proporcionadas a la existencia terrenal hasta alcanzar la perfección, y así el alma se libera de un estado de conciencia muy alto y ya no necesita reencarnar. Incluso el primer cristiano creía en la reencarnación hasta el año 543, cuando el emperador Justiniano decidió eliminar esas referencias a las vidas pasadas con el Antiguo y Nuevo Testamento. También algunas de las grandes mentes de la humanidad sostuvieron la creencia de la reencarnación. El filósofo griego Platón manifestó en La República su obra más conocida e influyente, que es El alma antes de nacer escoge una vida futura. Y el psicólogo Carl Jung habló de un libro llamado Recuerdo, Sueño y Pensamientos que un niño recordaba haber tenido de un hombre muy viejo por allá en el siglo XVIII. Aunque la ciencia y la mayor parte de las sociedades parecen evitar este asunto, existen científicos que estudiaron el fenómeno de la reencarnación. El psiquiatra canadiense Stevenson estudió alrededor de 40 años 3.000 casos de niños que presentaban recuerdos sobre vidas pasadas. Y en su libro Caos sobre reencarnación en Europa, esto en el 2003, describió uno de los más integrantes, la presunta reencarnación de las gemelas Pollock. Stevenson, quien falleció en el 2007, recopiló su publicación y los datos para proporcionar pruebas y tratar de demostrar que la reencarnación en verdad es un evento. En lugar de depender de la hipnosis para comprobar que cada individuo tuvo una vida anterior, lo hicieron otra investigación.
Los psiquiatras optaron por reunir miles de casos de niños de forma espontánea que recordaban una vida anterior. También tenía una metodología estricta de estudio. Primero documentaba las declaraciones del niño e intentaba identificar a la persona fallecida que el pequeño recordaba haber sido. Después verificaba los hechos de la persona fallecida para ver si coincidían con los acontecimientos de la memoria del menor. Más tarde analizaba las marcas y efectos del nacimiento de las personas muertas, como heridas, cicatrices certificadas por los registros médicos. De este modo pretendía descartar todas las posibles explicaciones que se podía considerar normales en los recuerdos del infante. Luego de esta introducción, pues hablemos del misterioso caso de la reencarnación de las gemelas Pollock. Según el relato de Stevenson en su libro, un 5 de mayo del 57, en la ciudad de Hexham, ubicada en el noreste de Inglaterra, el matrimonio conformado por John y Florence Pollock salió de su casa para acudir a una misa del mediodía en la iglesia local. La pareja estaba acompañada por sus dos hijas, Joanna de 11 años y Jacqueline de 6. Como las chicas querían asegurarse un lugar en el privilegio de la ceremonia, apuraron el paso y se adelantaron a sus padres. Pero antes de su llegada a la iglesia se desencadenó una tragedia. Al doblar por una esquina y cruzar de manera imprudente, las niñas se encontraron de frente con un vehículo que las atropelló y las mató de forma instantánea. Un año después del fatal accidente, los padres, aún destrozados por las pérdidas prematuras de sus hijas, quisieron volver a formar una familia y el destino les dio una grata sorpresa. Florence quedó embarazada de gemelas. Gillian y Jennifer nacieron el 4 de octubre del 58, con 10 minutos de diferencia del nacimiento anterior. Sin embargo, la alegría inicial dio paso a la sorpresa cuando sus padres comenzaron a observar a las niñas con un pequeño determino, que eran idénticas, pero sus cuerpos tenían distintas marcas de nacimiento. Jennifer tenía una mancha en la frente, justo en el mismo lugar donde su hermana mayor, que jamás conoció, Jacqueline, había recibido 3 puntos de sutura en una caída. Y Gillian, que tanto tenía un lugar en el costado izquierdo de la cintura, al igual que su fallecida hermana Joanna. A los 3 meses de su nacimiento, la familia decidió trasladarse a la ciudad costera de Whitby para dejar atrás el triste pasado e intentar encontrar algo de paz. Cuando las niñas cumplieron 2 años, comenzaron a modular sus primeras palabras y sus progenitores se notaron que sucedía algo extraño. Las gemelas empezaron a pedir los juguetes de sus difuntas hermanas, a pesar de que nunca habían oído hablar de ellos. Cuando el papá les ofreció unas muñecas que estaban guardadas en el sótano de la casa, Jennifer y Gillian las bautizaron como Mary y Susan, los mismos nombres que le habían puesto tiempo atrás sus hermanas mayores. Las gemelas comenzaron a diferenciarse de su comportamiento. Gillian emulaba a Joanna, la mayor de las fallecidas. Asumió el rol de liderazgo sobre Jennifer, que recordaba a Jacqueline, la menor, y esta seguía las indicaciones de su gemela sin dudar. Las sospechas y los indicios se volvieron más oscuros cuando los Pollock decidieron regresar a su pueblo natal. La reacción de las niñas fue instantánea. Las dos al mismo tiempo pidieron ir al parque de diversiones que observaba sus hermanas ya fallecidas y lo descubrirían con lujo de detalle, como ellas mismas se hubieran visitado en reiteradas ocasiones. Cuando llegaron a la antigua casa familiar, reconocieron cada rincón de la vivienda e incluso a los vecinos. Sus padres advirtieron que actuaban y hablaban del mismo modo que lo hacían las primeras 2 niñas, y las niñas se evidenciaban tener una fobia extrema a los vehículos. Cuando veían pasar alguno por la calle, se abrazaban a sus padres en búsqueda de protección. En una ocasión escucharon hablar a Gillian y a Jennifer sobre el accidente de 1957. Las gemelas describían sensaciones imposibles, como el recuerdo de la sangre en la nariz, la boca de Joanna y Jacqueline. Decían: no quiero que me vean pasar, fue horrible, mis manos estaban llenas de sangre, igual que mi nariz y mi boca, no podía respirar, decía Jennifer. ¿No lo recuerdas? Parecías un monstruo, o algo rojo salió de tu cabeza, agregó Gillian. El extraño comportamiento de las gemelas Pollock llegó hasta el Dr. Stevenson, que documentó estas experiencias junto a otros 13 asombros que eran niños que decían que recordaban sus vidas pasadas. El psiquiatra afirmó que prefería trabajar con menores porque los adultos reencarnados eran más propensos a estar influenciados por factores externos y fastidiosos, provenientes de los libros, películas o hasta recuerdos familiares que incorporaban como propios.
Los niños, en cambio, actuaban con un tema natural y espontáneo porque nada coincidía. De acuerdo al relato de Stevenson, una vez las gemelas cumplieron 5 años, sus vidas dejaron de estar atadas a sus hermanas muertas. Los recuerdos de su existencia anterior se borraron como si nunca se hubiesen existido. Y según los expertos de la materia, a esa edad es el umbral hasta que se extiende la memoria de la reencarnación. Las gemelas Pollock comenzaron a vivir una infancia ordinaria y aunque Gillian y Jennifer pudieron cerrar su vínculo con el pasado, más de 60 años después la puerta del misterio todavía permanece abierta. ¿Ahora ustedes creen en la reencarnación? Los leo en los comentarios. Las brujas están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre es un placer tener los mejores invitados, los mejores panelistas, y hoy tengo ya un habitual de la casa, pues porque ya ha pasado varias veces por aquí, pero hace tiempo o hace algunos días cuando fue la conmemoración de lo de Armero, estuvimos hablando un poco con Toby del tema, él hizo algunas investigaciones, pero yo dije, bueno, vamos a ahondar en el tema porque precisamente hay alguien que escribió del libro. Claro, es un libro más de historias, de drama, pero también tiene su cosita paranormal, también tiene su historia dramática y es nada más ni nada menos que Mario Villalobos, periodista. Mario, ¿cómo andas? Amigazo, es un abrazo grandote, que rico volver a reencontrarnos y nada, y muy pendientes de lo que podamos charlar acerca de, digamos, de una fecha que ha sido muy publicitada por estos días, muy dolorosa para el país, para las víctimas, pero que también tiene una trastienda, como decías tú, de una cantidad de cosas que pasan y que la gente no se imagina, ¿no? Bueno, pues lo primero que le voy a preguntar, Mario, es un poco... Sí, que Colombia es muy salado, es increíble. Yo no sé si esto haya pasado en el mundo, porque las historias de, supongamos, las Torres Gemelas, pero las Torres Gemelas suceden y no es que a la semana haya habido un volcán en algún lado o que sucede una masacre y después una tragedia natural. Es a lo del Palacio de Justicia y a la semana pasa eso. O sea, ¿qué podemos decir eso? No sé, energéticamente, éramos muy salados. ¿Qué podemos decir de que por qué a Colombia le cayeron 2 tragedias al tiempo? Mira que para la investigación de este libro que estoy presentando, Armero 40 años, 40 historias, hablé con varias personas que trabajan en cercanías de lo que es el Camposanto, ¿no? Y me decían que todo esto pasaba por una cantidad de conjunciones de planetas y de astros que pues hacían entrar a Colombia en un tipo como de alineación de energías no tan chéveres, ¿no? Veníamos del 83 de un terremoto que devastó Popayán, luego vino el 85, luego vino el terremoto de Armenia, etcétera, como que venía una temporada larga de cosas y mucha gente empieza a atribuirle lo que pasó en Armero al asesinato de un sacerdote que se produjo a raíz del Bogotazo, y se supone que él maldijo el municipio y que dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y ahí empiezan, chicos, una cantidad de mitos en torno a si eventualmente habría una maldición de Armero, y es un tema apasionante que la gente sigue hablando, pero que por supuesto no hay, digamos, una sola versión en torno al tema. La primera es que el sacerdote lo maldijo al pueblo y dijo, esto no va a quedar piedra sobre piedra, y lo asesinaron pensando en que pues él podía ser como responsable del tema. Otros dicen, no, aquí lo que había era como una pelea política, etcétera. Pero cuando ya sucede la tragedia, una de las cosas que más sorprende a la gente es que hubo muy poquitas estructuras sobrevivientes, entre ellas el cementerio. Y ahí empiezan también a tejerse otra cantidad de cosas en torno al tema paranormal en esa población. Ok. Para los que dicen, bueno, Marito, ¿cómo está en redes? Es Marito Villalobos, y como él lo acaba de decir, es autor de esta historia que se llama Armero 40 años, 40 historias, y desde la época anterior que él había estado invitado al programa, cuando habíamos hablado de los temas de brujas, dijo, vea, eso es lo que se viene, es brutal porque tiene mucha información. Lo primero que veo ahí entre sus historias, entre las redes, obviamente que hace parte del libro, es la prevención. ¿Si estábamos preparados para esto o nada? Cero, nos cogió con los calzones abajo la avalancha. ¿Qué opina usted, Mario, según su investigación? Los cogió con los pantalones abajo por física negligencia, además.
Lo que hace Armero 40 años, 40 historias, chicos de audiencia, es probar documentalmente lo que era un secreto a voces. Todo el mundo decía, esta tragedia estaba más cantada que Despacito, más cantada que La Pollera Colorada. Y resulta que sí, yo me puse a investigar. El volcán estaba rugiendo desde el año 84 hacia marzo y abril del 85. Vinieron los 5 mejores vulcanólogos del mundo enviados por Naciones Unidas y le dijeron en sus reportes escritos, que están en máquina de escribir y los conseguí, le dijeron a Naciones Unidas, mire, la tragedia es inminente. ¿Cuándo y de qué tamaño? No se lo puedo decir porque la naturaleza es impredecible, pero Colombia no tiene ni sismógrafos adecuados, ni alerta, ni muchísimo menos evacuación. Entonces Naciones Unidas en junio del 85, a 5 meses de la tragedia, le ofrece a Colombia ayuda y le dice, le voy a mandar los sismógrafos, la gente, los expertos, para que usted haga una alerta y una evacuación, de manera que si el volcán hace erupción y se lleva al pueblo, pues salvamos la gente, que es lo más valioso. Pues Colombia recibió esa oferta, muchachos, en junio del 85, y en vez de contestar y aceptar de una buena vez la ayuda, se pone a hacer consultas innecesarias. Aquí con la gobernación de Caldas y una cantidad de entidades se demoran, óiganme, escúchenme, 79 días contestándole a Naciones Unidas. Pero lo que de verdad lo indigna a uno es la respuesta. Le contesta una carta oficial y les dice, señores Naciones Unidas, ya hicimos la evaluación, nos encanta la oferta, por favor manden los sismógrafos y los expertos, pero los pagan ustedes. Una cosa absolutamente impresentable. Eso demuestra que estaba aprobado, que la tragedia era anunciada y que el gobierno fue negligente. Si hubieran venido esos expertos a tiempo, habríamos hecho un mapa de riesgo serio, contundente, se habría socializado y la gente se habría salvado. Y ahí empieza todo ese tema de cómo mueren 23.000 personas solamente en Armenia. Están en un camposanto y en donde pasan, ya lo saben ustedes, decenas de cosas, de luces, de una cantidad de presencias, de una cantidad de fenómenos que son todas luces inexplicables. Exacto. Como son 40 historias y obviamente hay unos temas muy dramáticos, me llamó mucho la atención algo que vi ahí en sus redes, Mario, de cuando uno dice, ya, me morí, ya fue madre, yo, no vamos a correr, o sea, ¿para dónde vamos a correr? Ya no hay opción. Una familia que se amarra porque el padre decide que es mejor que se mueran todos juntos, pero ¿qué pasa con esta familia? Si mueren, ¿qué pasó con esta familia? No, se salvan. De hecho, se salvan. Anda el cuento para el libro. Se salvan, se salvan. Se trata de la familia Fraser con doble S, descendientes de suizos, porque quiero contarles que en Armero había migrantes suizos, alemanes, británicos, afganos, rumanos, palestinos. Era un crisol de culturas. Y la historia es muy terrible porque además se salvaron 3 veces. La primera ocasión, don Isidro y doña Cielo oyen venir la avalancha porque ellos decían, eso sonaba como 100 locomotoras al mismo tiempo. Entonces ellos sacan a sus hijos y a una cantidad de personas que estaban en su casa viendo un partido de fútbol. Se suben 15 personas a la camioneta que le habían entregado a don Isidro esa tarde porque la tenían mantenimiento. Y cuando él arranca la camioneta y hace la dirección hacia la izquierda, la camioneta arranca hacia la derecha. Había quedado mal hecha el arreglo de la dirección. Y eso los salva porque cogen hacia el lado contrario de donde venía la avalancha. Ahí se salvan la primera vez. La segunda vez es cuando vienen caminando hacia la casa y se les viene la avalancha de barro y tumba una bodega de arroz y toda esa mano de arroz hace como un muro de contención y se salvan por segunda vez. Y la tercera es cuando están ahí en la terraza del Hospital San Lorenzo y empieza a subir el barro y a subir y a subir y a llover, y cuando ellos ya se ven con el barro muy arriba, don Isidro comete esa locura y yo le digo, pero usted cómo amarra a su familia, sus 3 hijos, su esposa y usted se amarra con una manila de esas gordas que usan los socorristas. Y me dice, Mario, mire, si nos íbamos a morir, que por lo menos encontraran todos los cadáveres juntos, porque nosotros desde donde estábamos veíamos trozos de cuerpo, una pierna, un brazo, una cabeza, una mamá por un lado, un papá por el otro. Esa es una de las historias más aterradoras del libro. Y quiero que dejar en claro algo, es que, pues, bueno, uno menos mal nunca ha vivido una vaina de esas, espero no vivirlo, pero pues de lo que uno ve en documentales y demás, o en maremotos, no es la tierra, no es el maremoto per se, no es incluso a veces ni siquiera es el fuego per se. O sea, cuando uno imagina estas tragedias, uno piensa que el protagonista principal sería el lodo, en un huracán el agua, un tifón el viento, no, sino todo lo que viene con eso. Es decir, cuando viene la avalancha puede que usted el lodo no lo mate, pero por debajo debe haber lava, camiones, roca, metales, y eso es lo que realmente mataba a la gente. ¿Es algo así? Claro, mira, es que un poco de contexto para que la gente entienda por qué la tragedia fue más grave incluso de lo que se podía prever. Resulta que hacia el año 84, por temas de minería ilegal, en una vereda vecina al pueblo que se llamaba la vereda del Sirpe, se armó una represa natural. Era una minería ilegal, hubo un derrumbe y había unas rocas gigantescas de 100 y 200 toneladas
toneladas. Cuando el volcán hace erupción y manda todo ese material por el río Lagunilla, ese río llega a la represa y la represa tumba esas piedras. Imagínense la fuerza con la que ella venía. La gente le relata a uno que eso podían ser 70 u 80 kilómetros por hora. Tumba esas rocas y agarra eso a correr, rocas de 100 y 200 toneladas. Una roca de esas pega contra la estación eléctrica y deja el pueblo a oscuras. La tragedia ocurre a las 11:30 de la noche a oscuras. Y la gente me dice, Mario, vean, eran olas de 7 metros de altura. Eso parecía una licuadora gigante en la que uno veía de todo lo que tú dices. Rocas, árboles enteros, casas, mascotas, carros. Y yo les decía, si estaban a oscuras ustedes, ¿cómo vieron? Y aquí ven una cosa absolutamente escabrosa. Es que le decían a uno, Mario, mire, yo lo primero que hice fue meter mi familia al carro, prender las luces y ver venir eso. Con las luces del carro alumbraban la avalancha. Cuentan, yo arranqué en ese carro y atropellé al que tuviera que atropellar y maté mucha gente. Le dicen, mire, yo creo que se murió mucha gente por cuenta de atropellamientos o gente que se les atravesaba. De ese tamaño era la angustia de lo que estaba pasando. Y por eso cuando se habla de todas esas almas en pena, en el Camposanto se habla de gente que murió, 23.000 personas que murieron de manera escabrosa, de manera terrible. Ok, la tapa del libro del que estamos hablando, que Mario es autor, Mario Villalobos, recuerden Marito Villalobos en Instagram, dice, Niños Perdidos, la erupción anunciada, que ya lo acabamos de explicar, y el dolor de los sobrevivientes. Ese Niños Perdidos, usted me decía que por allá terminó gente en Europa Oriental y no sé qué, ¿cierto? Correcto. ¿Qué pasó en el momento de la tragedia? Lo que hay que contar es poner en contexto a la gente. Colombia no tenía un sistema de emergencia creado serio, pues. Esto era un platanal peor que ahora, ¿no? Entonces los rescatistas, ¿qué hicieron en el momento de recuperar la gente entre el barro? Los adultos para un lado y los niños para el otro. Los adultos normalmente salían con 4, 5, 6 fracturas y los niños estaban un poco enfermitos, con raspones, muchos se salvaron casi que ilesos e iban a templar a albergues. Cuando los papás salían de los hospitales a ir a recuperar sus niños a los albergues, sencillamente se esfumaron. Y entonces los armeritas les relatan a unos chicos de audiencia que efectivamente los niños se los llevaron de los albergues, que los cogía gente que decían ser sus familias. Entonces imagínense un niño de 1, 2, 3 añitos que no podía hablar ni siquiera decir cómo se llamaba. Pues alguien decía, no, él es sobrino mío, él es primo mío. Y luego se comprobó que esos niños salieron en adopciones ilegales del país. La mayoría, dicen, se quedó aquí en Colombia, en casas de gente que probablemente les dio buena vida. Pero está probado por historias de algunos niños que lograron reencontrarse con sus papás, que los vendieron. En el libro se narra, por ejemplo, la historia de doña Esperanza Fierro, que es una señora que tiene una niña de 11 años que por fortuna puede hablar. Doña Esperanza sale con varias fracturas y al otro día en el hospital de campaña que se armó, le llevaron a la niña, a Diana. Y en un momento le dicen, doña Esperanza, qué pena, pero hay que llevarla a usted a otro hospital porque usted está muy mal y hay una epidemia de gangrena gaseosa. Y ella dice, bueno, vámonos. Y la niña, no, tranquila, que la niña se queda aquí en cuidado en el albergue. Cuando ya regresa, la niña se espumó. ¿Qué la salvó? Que doña Esperanza tenía una foto de la niña en casa de una hermana en Ibagué y empieza a hacerse entrevistar de todos los reporteros que pudo. Y óiganme este cuentazo. 35 años después de la tragedia, la niña Diana, que ya era una mujer, por supuesto, ve a la mamá en un documental de la televisión japonesa. No sé cómo carajos hizo, pero consiguió al productor del documental y él la puso en contacto con Francisco González. ¿Quién es él? Un señor que tiene una fundación que se llama Armando Armero, que se dedica a hacer esos reencuentros. Y felizmente Diana se reencuentra con su mamá, viene a Colombia y le dice, mamá, cuando a mí me sacaron del hospital el día que tú te fuiste, a mí después me llevaron a Pereira y ahí duré como 4 años en un albergue y un día cualquiera la dueña del albergue me dijo, o la persona que administraba el albergue dijo, no, usted se va con estos señores. Era un matrimonio suizo y le contaron que habían pagado por ella 2.500 francos. Diana se fue a vivir allá a ese sitio en Europa. El hermanastro que tenía le hizo la vida imposible, ella se voló. De ahí arranca otra historia más terrible. Pero ese caso es el que demuestra que la niña y los niños de Armero se perdieron y son 4 reencuentros. Hay una base de datos de 584 que están buscando a sus papás y sus mamás. Una generación completa de niños se perdió, se esfumó como si hubieran entrado a la dimensión desconocida. Y por supuesto ya no son niños, ¿no? Muchos deben ser padres o hasta abuelos. Y aquí entramos a esa transición en que es la unión de todo, el símbolo, lo paranormal, lo oscuro, lo dramático, todo es Omaira, de todos los homenajes posibles. Cuando además uno va a visitar la tumba, exacto, siente tanto como tristeza porque no se le ha puesto, eso lo han dejado ahí, eso debería ser de verdad la escultura, o sea, como cuando sea lo del 9/11, pues usted va hoy en día a Nueva York, eso no es que quedaron ahí los escombros, hicieron otro World Trade Center ahí, pero con Omaira no, eso dejaron eso ahí todo y pues claro, es el sector pues más bonito, donde están las flores, pero es la unión de muchas cosas, ¿no? Porque es desidia, muchos dicen aquí me habla Omaira
Omaira nos ha curado, Omaira se convirtió en un ángel, y otros, pues como lo que yo estoy diciendo es, de Omaira se olvidaron, así como se olvidaron de este pueblo. ¿Qué hay que decir de ella? Tienes razón, tan cierto es lo que estás diciendo que, por ejemplo, la mamá doña Aleida Garzón ya no le pasa el teléfono a nadie y no quiere ayuda de nadie. Durante 40 años, como se dice coloquialmente, y me excuso con la audiencia, le han mamado gallo, ¿no? Le han prometido 1000 cosas y no pasa nada. La tumba de Omaira sigue siendo un burladar todos los días donde la gente va a ir a pedir cosas y dice que hace milagros. En esta conmemoración de los 40 hubo un suceso muy, no sé, como raro, que yo llegué allá por cuenta que pues había que estar a hacer presencia en la conmemoración de los 40 años que arrancó el 2. Y el 16 de noviembre, que fue el día que ella falleció, yo fui a visitar el oratorio. Eso siempre huele, eso es un muladar el Camposanto, pero apenas llegué, empecé yo a llegar al sitio donde está el oratorio de Omaira, empezó a oler a flores y el comentario de la gente era flores y la gente posteó muchos videos en redes sociales diciendo que eso era aparentemente una presencia más allá espiritual de la niña. Allá ustedes van al oratorio y ya hay una cantidad de placas de agradecimiento por milagros que supuestamente ya ha hecho, tal como pasa en la iglesia del Divino Niño en el 20 de julio, o en el Señor Cabio de Monserrate, o el Milagroso de Buga. Y de hecho la iglesia católica está recopilando pues como todas las pruebas de la causa para que la niña sea beata. A 50, 60 metros, tal vez un poquito menos, hay otro santuario alterno donde la gente cuenta que se hace cosas de brujería y cosas satánicas. La mamá ha rogado que eliminen ese otro sitio, no ha habido poder humano, no hay respeto, los moteros bajan, colocan calcomanías de sus clubes de moteros en los postes que sostienen la estructura del oratorio de Omaira, que además lo cuida la mamá y 3 o 4 voluntarios que le ayudan a limpiarnos, porque eso, como todo el resto del Camposanto, es un verdadero muladar. Increíble, pero ya ahí sí es la transición, ya metiéndonos en lo paranormal. ¿Qué tanto hay de lo que la gente dice? O sea, Mario de pronto se ha encontrado con alguien que diga, no, mire, yo fui, toqué esa tumba y efectivamente era ciego y ahora veo. O simplemente le rezo a ella todos los días y resulta que encontré trabajo. O sea, ¿hay algo un poco más fáctico o simplemente es como un rumor de las cosas que pasan? ¿Hay de todo? Hay de todo y sabes que yo, pues digamos, con mis 2 libros anteriores estuve muy cerca de ese tema del más allá y sigo siendo de alguna manera escéptico, pero es increíble ver la romería tan terrible de gente que le dice a uno, mira, mi hijo era el hijo, la oveja negra de la familia y yo le pedí a Omaira que me lo ayudara a enderezar y pasó. Gente que supuestamente se curó de cánceres terminales. Inclusive hay una placa de agradecimiento que puso la familia de Alan Jara, el exgobernador del Meta que fue secuestrado por las FARC. Doña Claudia, su esposa, que falleció hace muy poco, este año, cuando Alan fue liberado por la guerrilla, ella le había pedido en un viaje a Omaira, en el oratorio, que por favor le ayudara a que su esposo volviera a la libertad, y efectivamente sucedió. Cuando eso pasó, ella fue y colocó una piedra de agradecimiento. Pero hay gente que dice que hace milagros, que se les aparece en sueños, que les indica números para ganar lotería, una cantidad de cosas de las cuales, si la gente afirma tanto eso, es porque hay algo de cierto, ¿no? Y por supuesto también funciona el tema de que la gente oye lo que quiere oír. Doña Aleida, la mamá de Omaira, está lejos de todas esas especulaciones y la gente pues digamos como que se encarreta con ese tema y le pone las plaquitas, ahí cerca de 150, 200 plaquitas de agradecimiento, y lo que uno termina pensando es que 200 personas o 200 familias no se ponen todas de acuerdo desparchadas para ver que van y ponen una placa de agradecimiento. Algo tiene que tener de verdad. Y ya lo que me imagino pasó, por ejemplo, esa noche y las noches posteriores. Ya listo, se murió la gente. Se empieza el relato de que alguien, imagínese lo que usted nos dice, o sea, 12 de la noche, usted todo quemado, vuelto nada, y usted ve que gritan. Esos gritos, ¿qué? ¿Sí sería la gente agonizando o serían fantasmas? O alguien de pronto lo saca uno del lodo y uno dice, un buen samaritano, que era una persona que ya estaba muerta y no lo sabía. O ya, listo, se acabó la avalancha y la gente empezó a hacer sus vidas y se apareció fulano o sutano y le ayudó para que su vida fuera mejor. Oiga, gracias, don Mario. No, ese señor se murió en la avalancha. O sea, ese tipo de historias me imagino que empiezan a crecer, ¿no? Basados, sí señor, se relatan. Y mira, hay otro fenómeno que es en común, digamos, en las noches en el Camposanto, según el relato de la gente, y yo pude hablar con muchas personas sobre eso. Recién sucedió la avalancha, apareció un fenómeno que se llaman las luces fatuas, que eran como un fenómeno incandescente de luces que se veían, y realmente era explicable porque había cuerpos que estallaban y se producían la quemación de gases al interior, ¿no? Pero corrió la leyenda urbana de que esas luces indicaban eventualmente donde había objetos de valor recién pasada la avalancha. Como a los 3-4 meses ya el piso del pueblo por donde pasó la avalancha se estaba secando, entonces ya hubo una cantidad de guaqueros que se aventuraron a meterse allá, y a donde había esas luces, producto de que los cadáveres explotaban, se metían allá y nunca volvieron. Entonces empezó a crecer la leyenda
de que habían quedado ellos malditos y sus familias porque iban a robarse lo que no tenían por qué. Otra de las cosas terribles que pasó es que recién sucedió la tragedia, al otro día los saqueadores empezaron a profanar cadáveres, empezaron a profanar también las tumbas del cementerio, que fue una de las muy pocas estructuras que se salvó. Rompieron las lápidas para sacar los cadáveres y quitarles los dientes de oro que tenían. En esa época, hace 40 años, cuando no perdía una pieza dental, hoy a la tecnología que tiene hoy de ponerse una calza, una carilla, etcétera, sino que la gente se mandaba a hacer dientes de oro. Y los saqueadores de Cambao, de Ambalema, de todo del Líbano, del mismo Lería y del propio Armero que sobrevivieron, pues empezaron a hacer eso. Pues creció la leyenda urbana de que ese sitio que el Papa Juan Pablo II declaró Camposanto el 6 de julio del 86, o sea, 7 meses después de la tragedia, que eso es digamos, un polo de energías malditas. Y lo que sí te puedo decir yo, porque fui a 7 viajes de terreno, duré sumados todos esos 7 viajes cerca de 40 y pico de días, lo que sí te puedo decir es que la energía, la entrada del Camposanto es muy pesada. Y conforme uno se va metiendo, es más pesada hasta que te duele la cabeza. Los viernes en la noche, los guías turísticos hacen recorridos paranormales. Armero, ya vio gente que sale corriendo y llorando porque dice que siente que le jalan los pies, que le quitan la ropa, los celulares dejan de funcionar, etcétera. Una cantidad de fenómenos que no son explicables, sino desde el punto de vista de que hay 23.000 personas que murieron de forma violenta, ¿no? No fue una muerte cualquiera, fue una muerte absolutamente atroz. Y Mario, ¿por qué? ¿Cómo decirlo? Exacto, la desorganización y la desidia, porque el ejemplo que yo ponía ahorita del 9/11 es claro, semejante tragedia tan brava y todo, y listo, y ahí montaron, no van a volver a montar las mismas torres, pero algo parecido y ya está, y está el monumento de luz y todo. ¿Qué dicen allá en la gobernación? O yo no sé quién será el encargado. No pretenden mejorar esa tumba de Omaira, o no, es más, están todavía las mismas vallas del 80 y pico, ni siquiera han puesto una valla que diga, mire, este es un lugar de conmemoración. Nada, o sea, o el cementerio medio poner un arco lindo, nada, que dicen que no van a hacer nada que eso dejar así. Absolutamente nada. Eso es un muradar a campo abierto. Mira, en el 2013 se sancionó una ley de Armero que incluía desde generar empresa y empleo hasta embellecer el Camposanto, y hay un antecedente mundial. Pompeya en Italia, que fue una ciudad también devastada por la erupción del Monte Vesubio, es hoy un polo de atracción turística en toda Europa. Más o menos esa ley de honores iba en ese sentido. Hay que hacer del Camposanto un sitio turístico, pero sobre todo de recuperación de la memoria del municipio, porque hay que contar, por ejemplo, que Armero era un pueblo con 29.000 personas y 5 bancos. Calcula la prosperidad económica. Como te conté, había inmigrantes de todo lado, tenía concesionario de carros propio, 3 clubes sociales, estadio, un aeródromo, porque en Armero nació digamos, la fumigación aérea, ¿no? Para esparcir, digamos, abono químico a los cultivos que eran de algodón, ajonjolí y arroz especialmente, ¿no? Digamos que esa ley fija una hoja de ruta con presupuestos claros, cuáles de las entidades estatales tienen que dedicarse a eso. Y vuelvo y digo hasta la saciedad, y perdónenme la insistencia del término, pero no encuentro otro. Es un muladar. El Hospital San Lorenzo, que es una de las pocas estructuras, está repleta de murciélagos. Sí. Y el olor, por supuesto, de guano, que son los excrementos del murciélago, es absolutamente insoportable. Los matorrales se comen las pocas casas que quedaron vivas y los árboles ya se tragaron las paredes. Es más, durante año y medio el alcalde Cuellar, el nuevo, que es alcalde por segunda vez, tuvo que pedirle al CTD, a la Fiscalía y a la Policía que enviaran un CAI móvil porque los ladrones estaban rompiendo las paredes de las casas que sobrevivieron en busca de un material precioso que se llama bentonita, que es un mineral que se usa para 1000 cosas, inclusive hasta para comida de gatos, y es muy valioso porque es muy escaso. Entonces creció el mito urbano de que allí había bentonita por cuenta de la mezcla de la tierra con los restos volcánicos, y nadie sabe si es cierto o no, pero se tiraron las paredes. Y los días de conmemoración sucede una cosa absolutamente extraña, y es que la gente, los sobrevivientes, los familiares de quienes eran los dueños de esas casas que sobrevivieron, llegan con machetes, con peinillas a darle todo eso, herramientas, guadañadoras, a limpiar las casas, a quitarles el musgo, el pasto. Eso está lleno de serpientes también. Y cuando terminan de limpiar, cogen un pote de pintura y colocan un letrero que dice: esta casa perteneció a la familia fulana, no está en venta. Y entonces uno como que trata de meter eso en la cabeza y dice:
quién va a comprar esa casa. Cuando yo les preguntaba me decían, no, Mario, es que esa es la forma de decir esto es mío y no me van a quitar los recuerdos que yo tengo de mi papá, de mi mamá. En esas casas esto van a ser los famosos rituales satánicos y las famosas guías los fines de semana, especialmente viernes y sábado. El Viernes Santo hay una ceremonia especial y pese a que la policía hace recorridos, los satánicos siguen haciendo de las suyas, no solamente en el cementerio, sino en las estructuras que sobrevivieron. Hay una leyenda también muy grande que es cerca a la piedra esa gigante según la leyenda, fue la que destrozó la estación eléctrica, queda la estación de los bomberos, de los policías. Era la estación de policía de Armero y ahí murieron todos los policías, no se salvó uno. Entonces cuentan que allá la gente no aguanta la energía y tan pronto se acerca a hacer esos recorridos se desmaya o empieza a gritar o entran en pánico o se jalan los cabellos y salen despavoridos corriendo porque sienten presencias. Digamos que yo tuve la osadía de meterme un poquito como hasta las 6 de la tarde y la energía es tan absolutamente intensa y angustiante que te cuento que yo que he visto de todo no me le medí más. ¿Pero vos ibas solo o ibas con alguien, con un camarógrafo? Oh, iba con 2 guías y con un amigo que me dijo, yo de valiente lo acompaño. Incluso los guías no fueron los que nos dijeron, vámonos que esto está hoy muy pesado. Lo digo es porque vos decís, es la energía y que bueno, que las náuseas y que se siente mal, pero ellos de pronto vieron, qué sé yo, algún fantasma, una psicofonía o algo así, o ellos no dicen nada. Hay de todo, mira que incluso la gente lo puede ver, lo busca en YouTube y ahí vino una periodista chilena a hacer un recorrido, hacer pues como el tema del recorrido por todo el Camposanto de Armero y digamos que ella empezó a hacer el recorrido cuando de pronto el camarógrafo se cae, casi se le rompe la cámara y ella sintió que la estaban jalando. Entonces eso hubo una cosa ahí como extraña y eso quedó grabado en las cámaras de ese equipo periodístico y ella dijo que no volvía nunca jamás a incursionar en esos temas paranormal, ¿no? Entonces cuando fueron a mirar por qué ese día la energía estaba tan desatada el día que esa periodista viajó, resulta que era 28 de agosto. ¿Qué día se dejó? Era el día del nacimiento de Omaira Sánchez. Entonces los guías dijeron, no, aquí había un tema terrible. La niña nace el 28 de agosto del 72 y fallece el 16 de noviembre, 2 días después de la tragedia. Entonces, esa historia es muy viral en redes y ahí incluso el video está en YouTube, la gente lo puede ver. Y los guías, ¿cómo hacen como para sobrevivir? O sea, es decir, eso no está regulado ni nada, sino es alguien que dice, venga, yo me mando y yo les colaboro y uno tiene que buscar al guía o eso qué, porque pues también uno dice, pues si también se están como arriesgando a que de pronto, no sé, lo roben o algo así, ¿qué dicen ellos? Mira, uno llega a la entrada del Camposanto, existe un pequeño museo hecho por armeritas. Mira cómo es la vida, la ley de honores prevé que se tiene que hacer un museo con toda de la ley en honor a los armeritas. Y hay 2 museos, ambos hechos por armeritas de su propio bolsillo que literal tienen que pasar el sombrero para que la gente les haga donaciones. En ese museo, en uno de los 2, que está a la entrada del Camposanto, van los guías. Solo hasta este año le pusieron orden a esos guías. Había gente de los llanos orientales, paisas, bayunos, que no eran nacidos allá, ni de descendientes de armeritas que cogían y bajaban una cantidad de información por Wikipedia y por Google y no sé qué, y armaban una carreta y contaban. Hoy ya están de alguna manera profesionalizados, ya están contando una sola historia, hacen recorridos entre 35.000 y 40.000 pesos. Y los viernes algunos de ellos son los que hacen los famosos recorridos paranormales. Entonces se recorren las calles que quedan al fondo a la derecha del Camposanto, a la izquierda, hasta cuando uno sale al cementerio. Y ya hay gente que dice, yo no me meto, hay guías incluso que dicen, no, yo hasta allá no voy. Pero eso es totalmente un desorden, o sea, ahí no hay regulación de nada, los precios no están, digamos, definidos, se puede regatear incluso el tema, ¿no? Pero es como pasa todo con el Camposanto y en general con la vida de los armeritas. El Estado los abandonó, se robaron la plata. Hay que decir que se calcula que a precio de hoy la donación de la comunidad mundial, porque eso fue un suceso de nivel mundial, equivalía más o menos entre 300 y 350 millones de dólares de hoy. O sea, todo un cojonal de dinero que se lo mecatearon en cositas para hablar en buen español. Bueno, pues Mario, ha sido muy, muy chévere la charla. Para finalizar, pues entonces la última pregunta es sobre el tema del después de, ¿no? Entonces me imagino personas, o sea, en la miseria, sin casa ni nada, porque bueno, ya contamos como lo de los pelados que terminaron incluso en Europa, pero familias o gente normal,
esa gente, ¿a dónde terminó llegando? O sea, a Bogotá. No sé cuál será la situación de los pueblos aledaños, si es peor, si es mejor o si da igual, porque me imagino que también muchas personas sufrieron sin familia, solos, sin casa, sin nada, el gobierno no les ayudó. ¿Qué puedes decir de esas vidas? O sea, realmente el drama de los sobrevivientes, como dice usted. Claro, es una avalancha que fue más odiosa todavía. ¿Qué pasó? Pasa la tragedia y la gente empieza a vivir en carpas de refugiados, como sucede hoy con los palestinos en Gaza. Y recibían un subsidio que era medio salario mínimo y eso no les daba ni para comer. Pues imagínate tú, gente acostumbrada en un pueblo tan próspero como es gente acostumbrada a tener plata, terminó pidiendo limosna. Hay más armeritas dispersos por todo el país que los que viven hoy en el nuevo pueblo que se llama Armero Guayabal. Pero te lo resumo en una frase, en una situación muy contundente. Si tú vas hoy a Armero Guayabal o al pueblito de enseguida que se llama Lérida, hay abuelos sobrevivientes de la tragedia de 70 y 80 años que todos los días salen a la plaza principal con la esperanza de que alguien les regale un tamal, un tinto, una arepita, una empanada para desayunar, porque el gobierno los botó, los dejó en la miseria absoluta hace 40 años y jamás les ha puesto la cara. Oh, eso es contundente. Entonces, imagínense, uno podría decir revivir, o sea, sí, o progresaron en lo que sea. No, es como si esas personas quedaron como muertos en vida, atrapados en ese pueblo aledaño, algo así, ¿no? Algo así, pero te quiero contar, es gente muy resiliente, o sea, gente que es muy berraca y muy aguantadora. Mira, en ese campamento, en esos fueron como 6 o 7 campamentos, nunca hubo una atención adecuada en salud mental. Entonces, en esos campamentos hubo drogadicción, prostitución, alcoholismo. Incluso había mamás que les regalaban los niños a la guerrilla porque no tenían que darles de comer. Hoy muchos armeritas, hoy 40 años después, siguen sufriendo estrés postraumático, no duermen, tienen pesadillas todo el tiempo, una cosa absolutamente tenaz, porque además, entre otras cosas, hubo colados, una cosa miserable, ¿sí? Imagínate que mientras estaban los armeritas de Berca en un hospital con 5 o 6 fracturas, llegaron paisas, bayunos e incluso afrocolombianos a hacerse pasar por armeritas. Allá le cuentan a uno, hermano, aquí le vendían el carnet damnificado a todo el mundo por 10.000 pesos de la época, que pueden ser más o menos hoy unos 600 o 700.000 pesos. Cuando el armerita de verdad salía del hospital luego de recuperarse e iba a pedir ayuda, ya no hubo. No, terrible. Pues Mario, qué pedazo de entrevista. Si ustedes quieren obviamente adquirir su libro, es Armero 40 años, 40 historias. Búsquenlo en Instagram como Marito Villalobos. Gracias, Mario, por esta entrevista para la Caja de Pandora. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, un abrazote grande, contarle a la gente que el libro está en formato PDF y también en audiolibro narrado por mí. Y adentro de las 3 versiones, incluida la física, vienen unos códigos QR donde están todos los documentos que les hablaba. Porque la otra cosa que también cuenta el libro con documentos es cómo se robaron las ayudas. Porque allá la gente le dice, Mario, mientras uno veía en televisión que llenaban Corferias y la sede de la Cruz Roja en Bogotá con ropa nueva, aquí nos dieron ropa rota, ropa vieja, usada, sucia, zapatos del mismo pie, y hay un documento de un proceso judicial que demuestra cómo la Cruz Roja, por decirlo muy suave, cometió indelicadezas con todo eso. Por ejemplo, las motobombas como las que hubieran podido salvar a Omaira Sánchez y sacarla del fango, terminaron en manos de los traquetos. Y la ropa para los damnificados la cambiaron por huevos y muñecos de felpa que nunca llegaron ni se necesitaban. Y de ahí para adelante no les spoileo más el libro. Y para la gente más joven, los chicos que tienen 20 años o 25, que no supieron nunca cómo fue la tragedia, en mi cuenta de TikTok, que también es @Marito Villalobos, con herramientas de inteligencia artificial, yo reconstruí la tragedia. Es ya todo ese conjunto de piezas audiovisuales ya tiene casi 3 millones de vistas, porque es la magia de la inteligencia artificial haciéndonos dar una idea de qué tan tenaz fue eso esa noche. Y nada, en el camino estamos, nos reencontramos y a cualquier momento estaremos otra vez en la Caja de Pandora, que es uno de mis sitios favoritos. Gracias a Mario, y todo lo oculto, lo paranormal, lo terrorífico, lo bizarro está aquí en Los 40. Los estigmas están dentro de la Caja de Pandora. En Los 40. Oiga, qué
pedazo de programa, señoras y señores. Es el momento de los saludos. Quiero saludar a toda la promoción del SAM, señoras y señores, la gente del San Alberto Magno, que siempre está pendiente de nosotros. Ahí a nuestro amigo Manuel, la vez pasada hizo un ágape, hombre, gracias. Promoción 97, pucha, estamos viejos. A mi amigo Ávila, a mi amigo Pollito, bueno, tocaría mencionarlo a todos, a Rochi, a este señor Ramírez, en fin, a todos los que hicieron parte del Agape ahí con Manuelito, pues un abrazo. Y ahí estamos hablando en el grupo. Me dijeron, tiene que mandarnos un saludo al aire. Bueno, ahí los mando. Y además me dijeron, nos gustan mucho los programas paranormales. Entonces, para toda la gente del SAM 97, a Cara de Rana, Iván Cepeda y demás, pues muchas gracias, estar pendientes de este su espacio. Y obvio, los oyentes habituales, el señor Convexo, Nano, Jimmy, Alfredo, Chun, por ahí está el señor Ackerman, la zarigüeya geológica, el señor Albajal Mamad, también está Jenny, está Judy Yadira, Lenis, está por ahí también Alejandro Vargas, está también por ahí Cardoso, Teodoro, Agudelo, en fin, si usted quiere un saludo adicional, pues, o cualquier cosa, pues me lo hace saber, ¿no? Cóstica Paranormal, hombre, que siempre nos ayuda, @el chancho 414, @DJTobyFM, @los 40 Colombia, numeral, la caja de Pandora, los 40 ese numeral en Twitter, ahí le damos retweet a todas las personas que quieran, y si no, pues en el interno, para los que van mandando las historias de terror o sus preguntas, aquí siempre estamos pendientes de todos ustedes, ¿listo? Hay que decir que todavía nos quedan unos programas, porque ya vamos a atravesar diciembre. Estamos mirando si 2 o 3 programas. Igual ahí lo estaremos avisando, lo estaremos contando y nos tomaremos unas vacacioncitas por ahí de un par de semanas o 3 semanas y después volveremos común y corriente para el 2026. ¿Listo? Nos queda la parte de cine, señoras y señores. La parte de cine estaremos con el señor Rodrigo Castro, que nos habla de una película, no es tan terrorífica, pero tiene que ver con el mundo de la magia, de la ilusión, de lo bizarro. Now You See Me. ¿Será que le gustó esta película a Rodrigo, a los oyentes? De pronto algunos ya la vieron o vieron la versión clásica, porque esta es otra secuela, ¿no? Esta es otra parte de esta película de los magos que seguramente ustedes ya reconocen por ahí. Así que ya saben, muchachos, todo el cine, todo lo oculto, lo paranormal, lo bizarro, también hace parte de la caja de Pandora de los 40. Amigos y amigas que hasta ahora escuchan Caja de Pandora, mi nombre es Rodrigo Castro. Y bueno, voy a hablarles hoy de una película que gusta mucho porque tiene mucho suspenso, muchos robos, mucha acción. Y es la tercera entrega de esta saga dirigida por Ruben Fischer a partir de un guión de Seth Graham Smith. La película que les hablo es Now You See Me 3. Esta película, que cuenta nuevamente con el reparto entre ellos Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, David Franco y Morgan Freeman, que vuelven a sus papeles de magos. Esta película nos cuenta lo que pasa 12 años después del robo original de la película Now You See. Y bueno, en esta ocasión aparecen 3 nuevos magos. Y como siempre, el objetivo de ellos es como ser un Robin Hood moderno y roban a los que han hecho daño o a millonarios para darle la plata a la gente del común. Aquí nuevamente la misión de ellos es recuperar el diamante más grande del mundo, que será exhibido y subastado, y bueno, los magos tendrán que robar este diamante. Obviamente en este tipo de películas no puedo hablar mucho porque doy spoiler, entonces simplemente digo que de la saga yo diría que es la menos buena, ya que los nuevos integrantes del elenco, los nuevos magos, no tienen como el carisma y como la elegancia de los otros. Son demasiado jóvenes y carecen de no sé, de ese charming que tienen los otros. Igual que los villanos. En la primera y la dos tenemos actores de sobrenombre, y aquí la villana pues hace un papel verdaderamente flojito, igual que los trucos no son tan interesantes como las otras, y trata de sobrevenderse esta película. Pero bueno, es la película más taquillera en este momento en Estados Unidos y puede ser una buena opción para este fin de semana ir a ver Now You See Me 3, que ya actualmente está en carteleras. También está en carteleras colombianas Wicked for Good, la secuela de la película Wicked, donde nos habla de esta bruja verde del Mago de Oz, y un remake, Running Man, esta película que protagonizó Arnold Schwarzenegger y María Conchita Alonso en
los 80. También para los que les gusta el anime, Jujutsu Kaisen Ejecución está en carteleras Colombia. Entonces esto es todo por esta semana, amigos y amigas de Caja de Pandora. Mi nombre es Rodrigo Castro. Cualquier inquietud pueden escribirme en Twitter en @RodriCastro78 o en Facebook en @DePeliMagazine. No se les olvide ir a cine, vean mucha televisión y nos vemos el próximo fin de semana aquí en Caja de Pandora. Los ovnis están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, brutal lo que vivimos hoy. El penúltimo capítulo de la penúltima investigación de Toby sobre el Congreso de Brujería, que ha salido maravilloso todas sus apartes, la entrevista con Mario Villalobos sobre el tema de Armero y todo el contenido del programa paranormal, que es maravilloso. Cualquier queja, duda, pregunta, numeral la caja de Pandora de los 40, donde de hecho pueden encontrar los videos de los que hablamos acá. Con eso siempre cerramos con esta parte interactiva. Recuerden, @elchancho414, @DJTobyFM, @los40Colombia, para que también dejen sus historias de terror. Como es la parte interactiva, pues vamos a hablar, Toby, algo que sucede eso sería en un crematorio, en una sala de velación. A ver, cuenta. ¿Qué pasó? Bueno, el video que les traigo en esta oportunidad es una sala de velación donde está un ataúd, está cerrado, pero la sala de velación está sola, chancho, y resulta que se empieza a presentar actividad paranormal porque el ataúd al frente tiene 2 sillas y las 2 sillas se empiezan a mover y llega tanto un punto donde se mueve que se terminan golpeando contra el ataúd. Entonces básicamente el video, pero pues obviamente se presta mucho, pues porque primero no hay nadie ahí, no se ven cordones o hilos que estén jalando eso, y además porque el ataúd también se alcanza a mover en algún momento. Sí, y como ahora pues ya todo es como tan perfecto, es más, yo les recomiendo que vayan buscando una vaina que se llama Nano Banana Pro 3. Uy, juepucha, yo creo que ya ahí sí nos fuimos a la miércoles. Ahí sí todo ya, venimos diciendo desde hace rato que nos vamos a ir a la miércoles, pero no es por una vaina como de catastrofismo. Para que los oyentes la sepan. Se llama Nano Banana 3 Pro, porque lo que hemos visto no es un tema de catastrofismo, sino que desde hace 2 años, cuando comenzó este programa, les dijimos, con la inteligencia artificial. Y usted lo puede ver con el ejemplo de Will Smith comiendo pasta. Fue quizá el primer prompt o la primera orden que se le entregó a una, pues por joder, ¿no? Will Smith comiendo pasta. Y obviamente entregó una vaina ahí toda deforme. Will Smith con 3 ojos. No, papi. Con este Nano Pro Banana o Nano Banana Pro 3 es Will Smith comiendo pasta. Cada vez que avanza, es muy jodido de entrenando más. Sí, ya es casi perfecto. Estamos llegando al nivel de perfección. Entonces, claro, ya ahora cualquier video, entonces uno dice, de pronto todo ahí tiene inteligencia artificial y ahí no hay nada que hacer. Bueno, pues de pronto porque es muy fuerte los golpeteos de las sillas contra el ataúd. Ahora, igual, la situación es atemorizante per se. Si el video no es real, de todas maneras, calcule que un ataúd se medio destape, ¡pum! Y 2 sillas se vayan contra el ataúd y que usted esté ahí de celador, pues obviamente se va a hacer popo del susto. Pero vayan buscando ese Nano Banana Pro 3. Ya la diferencia es mínima, muy jodido. Va a ser muy complicado encontrar las cosas si son reales o no, y va a tocar darle una tercera, cuarta, quinta mirada. Ya lo que incluso está de moda son IAs que combaten la IA, o sea, como esta vaina es real, sí o no, meterlo ahí en ese analizador, que qué más se puede hacer. Yo voy a cerrar con partida doble, Toby, porque usted la vez pasada me compartió el video de un pelado, un muchacho que vende tortas, y seguramente su interés era, pues eso, vender tortas, ¿no? De hecho, estaba como pidiendo ayuda. Pero cuando el man empieza a arrancar a hablar de sus tortas, ahí hay una voz, ahí como no me moleste. ¿Cierto que sí, Toby? Cuando se quedó en
¿En Medellín o en dónde lo encontró? ¿En TikTok o en dónde? Sí, señor, lo empecé a ver en redes sociales y cuando yo me empecé a meter como a los comentarios, la gente decía, venga, hay una voz, empezando el video hay una voz. Y cuando me metí, efectivamente aparecía una voz. Bueno, vamos a escucharlo, le voy a dar play en este instante. Y es que yo trabajo vendiendo tortas. Con esto pago las cosas de mi universidad y demás. Con esto pago las cosas de mi universidad. Con esto pago las cosas de mi universidad. Con esto pago las cosas de mi universidad. Hombre, sí, tiene toda la razón. Ahí hay una voz que usted me diga, sí, no está, pues obviamente pues todo esto va a ir a parar al numeral, ya lo dijimos, va a ir a parar al numeral, pero usted a lo mejor dice, no, eso es el señor que le está ayudando a grabar, o el pelado en algún momento dirá, no, yo estoy solo, entonces ¿cuál ayudante? Si eso de verdad es una psicofonía, pero todo va a ir a parar al numeral, la caja de Pandora a los 40, y yo sí debo aceptar que escucho ahí una voz, lo que a mí me parece es como, exacto, como no, es lo que yo siento. Puede ser cualquier cosa. Y por eso quería meter esa ñapa adicional a un programa muy parecido a este. Tiene pinta que es de Escocia, no estoy seguro si es de Escocia o es de Inglaterra, querido Toby, programa paranormal, y obviamente se llama pues Cosas Paranormales, pero entonces se van de exploración urbana con una cámara infrarroja y la típica, si yo doy 2 toqueteos y está ahí la presencia, que me toque, o sea, no a la persona, sino que toque la madera. Como que tiene una respuesta. Que dé la respuesta y el bicho da la respuesta. Y tienen cámara infrarroja y todo, y se mueven ahí los decibeles y todo, o sea, pareciera que fuera alguien del equipo, sino que nada, la respuesta natural de toc toc y se devuelve el toc. ¿Usted qué opina, Toby? Yo creía, Chancho, también que eso es como una especie de comunicación en clave Morse, ¿no? Pues obviamente no hace la respuesta como de pegar como ta, 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 ta. Pero digamos que uno a veces ve en las películas o las personas cuando están haciendo ese tipo de ejercicio es como que estás aquí, pega 2, estás descansando, golpea una vez y necesitas ayuda, golpea 2 veces. Entonces creía yo que también es una manera de comunicar. Pues yo siento que es real y yo siento que sí es la comunicación del fantasma. ¿Usted cree que de pronto es manipulación? ¿Usted cómo lo ve? Rancho, es que ahí es muy difícil porque digamos que en esas cámaras infrarrojas que se utilizan se pueden omitir muchas cosas porque solamente se centra en una persona. Entonces puede que todo ya esté pregrabado, que una persona esté detrás de la puerta, puede que incluso esté una persona detrás del camarógrafo y provoque el golpe como para tener una respuesta y ya el resto es película. Entonces digamos que podría ser así. Bueno, son los chicos de Paraflix, creo que se llaman los muchachos, y no sé si es entre escocés o inglés, pero bueno, debe ser del Reino Unido, y los hombres automáticamente, uy, el susto, porque obviamente reciben esa respuesta del toc, 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 y eso es el que decida, dígamelo. No, termine que acabé de hacer un ejercicio con algo y me gustaría compartirlo porque estamos en tiempo real, pero hágale tranquilo, continúe usted que ya le comenté. Listo, entonces resulta y pasa que no sé efectivamente cuál será la nacionalidad, pero yo asumo que puede ser escocés o que puede ser inglés, y que efectivamente cuando uno va y hace esas cosas, si se supone, no estoy jugando con el corazón de las personas y no estoy pues siendo malo con las personas, pues obviamente esa reacción es real, o sea, lo que los manes nos muestran es real, porque yo por lo menos como explorador urbano quiero es que todo sea prístino, o sea, que si voy a una exploración urbana no quiero engañar a la gente. Sé que hay mucha gente deshonesta, por lo menos si esa gente actúa como yo, o bueno, mi amigo Miguel Investigador, o mi amigo Rafa Jordán, mi amigo Rodrigo Castro, hay muchas personas, el mismo Juan Pablo Paranormal, que han pasado por este programa y dicen, no, nosotros nunca hemos mentido, nunca hemos metido ningún muñeco ni ningún hilo. Entonces le creo 100% a esos muchachos del Reino Unido. Me voy a despedir, Toby. ¿Iba a decir algo? Sí. ¿Cómo le parece a usted que visité la página que usted dijo y me arrojó a la inteligencia artificial de Gemini, ¿cierto? Y no sé, me dio por escribir algo, a ver qué tanto sabe la inteligencia artificial de uno. Ok. Entonces puse yo, háblame sobre @DJ Toby, que es locutor de los 40. ¿Y el man qué le dijo? Entonces la inteligencia dice, hola, mucho gusto, hablemos sobre Toby EPM, uno de los DJs y locutores que ha formado parte del equipo de los 40 Colombia. El rol es ser DJ y locutor de la emisora de una cadena radial de música pop y éxitos internacionales. Dice que es el encargado de las franjas musicales dentro de la programación de los... El estilo del DJ es poner los éxitos del momento, mantener la energía de la audiencia y como locutor interactuar con el público, presentar canciones y noticias del mundo de la música. Entonces luego me pone trayectoria, aunque la información específica en su biografía es limitada,
En el resultado de búsqueda, su nombre está listado como Toby Tobón, DJ Toby, que aparece en el staff de los 40. Pero pónganle esto, le pongo yo, por favor, dame más detalles en qué otras emisoras ha trabajado. Entonces pone, claro que sí, información sobre Toby Tobón. Importante anotar, el nombre Tobón es muy común en el ámbito de la radio y hay otros locutores de figuras y apellidos que incluyen productores y fundadores con esos mismos apellidos. Pero el rol actual dice... En su programación es en las horas de la tarde, especialmente después de las 5. Y contenido adicional tiene participación en un podcast de misterio paranormal junto al Chancho. Excelente. Que se emite los domingos, 8 a 10 de la noche. Amo. Bueno, esos manes tienen mapeado todo, ¿no? Nos tienen pero chuzados. Es más, vea Chancho, pues, o sea, mire que, por ejemplo, yo estoy acá en la página, se la voy a mandar y sea usted el que corrobore, por favor, si lo que yo estoy diciendo me lo estoy inventando o no, pero le mandé la parte donde dice el contenido. Sí, señor. Sí, señor. Muy bueno. Sí, señor. El rol actual, la trayectoria, muy bien. Claro, el pro, a ver, para los que ya vayan a hacer el ejercicio, porque obviamente sobre la plataforma Gemini. Es más, como seguramente ustedes se van a ir dando cuenta, Google como tal se está separando, ¿no? Si usted se ha dado cuenta, Google se está separando en la parte de arriba para dejar un sector de IA y otro como las búsquedas tradicionales como que siempre hemos hecho. Y entonces usted se puede meter como por a la izquierda o hacia la derecha. Si se va hacia la izquierda, siempre le va a dar lo que le bote la IA. Si se va a la derecha, pues es el buscador tradicional. Y cuando ya te metes en Gemini como tal, ahí dice, si se va a meter al Nano Pro 3, ahí creo que hay que pagar, pero sin necesidad de pagar, usted le dice, bueno, quiero, como dice Toy, simplemente pues que me hable de algo. Pero hay un bananito, dice crear imagen, y ese es el Nano Pro. Obviamente hay uno sin Pro y hay otro Pro, hay otro pagando. Pero exacto, cualquier cosa que uno pida y salen unas imágenes, una putería, una cosa de locos. Entonces se lo recomiendo, yo sé que muchos ya lo sabían, les parece obvio, otros no. A mí lo que me sorprende ya no es la IA, sino la perfección. Es la perfección lo que a mí me asusta. Pues Toby, nos reencontraremos entonces para el día de las velas, ¿bueno? Sí, señor, ahí estaremos nuevamente. Obviamente agradecerles a los oyentes por acompañarnos cada domingo y la verdad que me fue sorprendido por la noticia de los bebés y por esta inteligencia Chancho que incluso ya puede conocer tanto de uno. Bueno, para que se dé cuenta, Señoras y señores, nosotros no vendemos verdades absolutas, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Efectivamente, no vendemos verdades absolutas. Recuerde que nunca, pero nunca estamos solos. Y si puede, solo si puede, que tenga dulces sueños. Nos reencontraremos para una próxima apertura de la Caja de Pandora de los 40. Chao.